Comenzamos, 9:37 de la mañana y comenzamos una nueva edición de Arriba al Día, arrancando la semana con vos en este lunes 24 de abril. Comienzo de semana accidentado, no lo vamos a negar, estaba medio averiado, con sueño, con un poco de nana del equipo de Arriba al Día, pero lo vamos a disimular de tal manera que no te vas a dar cuenta siquiera. Como cada mañana en la selección musical, Corte en el Aire y demás cuestiones, está Brian Álvarez. Puesto para acompañarte hasta el mediodía. Estoy de este lado, mi nombre es Julián Quiroz, junto a Héctor Mancilla. ¿Cómo le va? Buen día, Julián, buen día, Fernando, el comendatorio Brian, el lado de la chicos y la otra cuestión, y la audiencia en este inicio de semana. Primero que nada, le voy a mandar un saludo. Feliz cumpleaños a mi hermana Sandra. Feliz cumpleaños, un rato más estaremos ahí comiendo sanguchito de un abrazo grande, Hoy 24 de abril, ¿De qué signo zodiacal sería? ¿Tiene idea? De Tauro. No tengo nociones al respecto. Sí, los signos, viste que van siempre de los 22 de Tauro al 22. Cada 2 meses, ¿no? Sí, el ascendente. Ajá. Verá, después vamos a leer el horóscopo el nuevo día. Fernando, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Sí, exacto. Yo creo yo también soy de Tauro. Claro, sí. Usted es el 29. Claro. Señor. Así que feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, sé que lo pasen. Va, creo que hasta el 22 más o menos. Sí, no Tauro, sí. Comienza ahora. Por ejemplo. ¿Qué características, vos que sos de Tauro, podemos conocer de este signo zodiacal? Yo no tengo la más pálida idea, no doy crédito tampoco a él. Sin carácter fuerte. ¿Sí? La verdad, en eso del horóscopo nunca confío demasiado. Sí. Menos en el diario. Porque viste que te tira el horóscopo diario según tu horóscopo. Sí. Dice, hoy va a ser un día, no sé qué. Y hay dos personas de Tauro, una la pasa para la otra la pasa re bien. Sí. Y Está legitimando absolutamente el trabajo de Beto y de Mariela. Sí, el horóscopo diario es un chamullo. Porque Sí, suponele que Héctor y yo somos de Tauro los dos. Sí. El horóscopo del día dice, hoy No van a tener el mismo día, ¿no? afortunado, soleado, te va a pasar re bien, vas a tener una experiencia hermosa. Yo no Y tal, me confiaría. atropella un auto. Claro. Y él sale y se gana la lotería. Yo en el horóscopo de papel dejé de confiar en el año 2005, 2004. Es la anécdota Cuando lo que escribía vos. es la anécdota que yo también conozco. Sí. ¿Por qué? A ver. Porque decía, bueno, hoy vas a tener un día agradable, en el amor aparecerá alguien nuevo en tu vida. Y le ibas poniendo esa frase media estrellada. Número de la suerte. Llegó la magia. 39, le ponías número cualquiera. Inventadísimo. ¿Qué vas a querer después de eso? Yo pensé que era otra, en la que por ahí el que hacía el horóscopo de papel se olvidaba o no lo encontraba y le metía el de la semana pasada. La cosa era publicar el horóscopo, después la gente que no le importa, que lee cualquier cosa, era una onda así. Y capaz que se sugestiona a alguien, ¿no? Lee algo y que le va a ir bien y qué sé yo, y sale bien a la vida, ¿no? Y Después el horóscopo, el resultado, ¿no? hay días que publicamos el horóscopo diario en Nuevo Día, Sí. tiene 20.000 montón. visitas. Sí, o sea, sí, hay un un montón de montón. gente que se basa o por lo menos toma en cuenta el horóscopo para Me subirlo. toca hacer el horóscopo chino igual. Exacto, vos sube el horóscopo chino también. De ninguna de estas cuestiones igual nos van a cambiar la vida, ¿Por qué le digo, la horóscopo verdad, chino? discúlpeme. ¿De Horóscopo qué hindú. signo es Rodríguez Larreta? Horóscopo hindú. ¿Por qué tiene que haber horóscopo chino? No? Habría que buscarlo, no lo tengo presente, no, habría que traducirlo. Mm. Títulos en la mañana de este lunes 24 de abril. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día.
Bueno, ¿cómo le fue con la reserva fría ayer? Porque se cortó la luz desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Algunos tuvimos energía eléctrica durante todo el día. Otros tuvieron recién al mediodía, otros a media tarde y otros ya casi cuando volvió la luz. A las 6 creo que se normalizó el interconectado, por ahí 5 o 6 de la tarde. Ayer Servicios Públicos informó que lograron poner en funcionamiento la reserva fría, pero que la tuvieron ayer generando el 60% de la energía que necesita Río Gallegos y por eso no alcanzó para todo el mundo. Por eso es que parcializaron, ¿no? Cortaban Claro. un rato acá, le damos a los otros Sí. vecinos que le cortaban. Una ¿sí? cosa media de loco lo que hicieron igual, porque le dieron primero a unos, algunos tuvimos la fortuna de tener todo el día, Ah, mirá, pero después algunos tuvieron y sí, después le cortaron a esos para darles a otros, claro. como para repartir la energía durante todo el día, ¿no? Con la reserva fría hasta Ujú. que volvió el interconectado. Si yo tuve luz en particular, llegó como a eso de la 1. Iba a ser la 1 de la tarde. Sí. 12:30, 12:45, una cosa así habrá llegado. Después se cortó. Se cortó cerca de las 3 de la tarde Ujú. y volvió Le tocaba a Luisín. a las 4 de la tarde. Y de ahí no se cortó más, por suerte. Claro, sí, ayer creo que tipo 5 nos avisaron que el interconectado ya estaba activo otra vez. Pero bueno, pasó esto, que algunos tuvimos todo el día, yo me desperté 8:50 y tenía, normal, no sé si volvimos rápido, nunca se cortó, supongo que no sé cómo hicieron. Yo justo me desperté cuando se cortó, tipo 7, me desperté y pum, se cortó. Cortó. Dije, bueno, voy a dormir un ratito más. Claro. Me desperté como a las 10 y algo y ya había vuelto. Sí. Pero bueno, algunos familiares y amigos tuvieron a media mañana, a media tarde, algunos no tuvieron. Entonces, desde Servicios Públicos dijeron que lograron activar, pero al 60% de lo que necesita la ciudad. Por eso ayer fue tan irregular el servicio para muchos vecinos de la ciudad. No sé si la usina de Calle Italia también estaba funcionando. Yo vi No, un, no. un amigo subió un video desde Procrear que humeaba a lo loco, pero estaba No, no, como no. activando, estaban ahí sobre Calle Italia. Creo que yo no, Tempranito lo subió. pero no sé si ¿Si está funcional? está funcionando. No, de hecho, me hubiese dado cuenta, yo Sí, le por el pregunté a mi hermana y ruido. no tenía idea, pero él vive por ahí, No, pero no, antes sí. hacía un ruido Sí, eso, sí. así que se hubiesen enterado, se Sí, hubiesen no, quejado un par. claro, sí, olvídate, no. Lo que puede haber sido es que hay ahí en la esquina, hay No, era la parte de la usina, no era Camusi, TGS. TGS, no No. era TGS, un venteo TGS no era. No, es raro porque si no los vecinos ahí, yo me acuerdo en los 80, 90 no En escuchaban los 90, nada. sí, yo cuando era Uf. chico lo escuchaba. Bueno, dijeron desde el Servicio Público que el próximo paso ahora es, para la próxima oportunidad, cubrir el 100%, en los 60 como llegaron ayer, porque los obligó a rotar el servicio para que todos tengan un ratito de energía. Y que la prioridad siempre van a ser tanto Medisur como el hospital, aunque el hospital tenga el grupo electrógeno propio como para aguantar algunas horas, ¿no? Así que es lo que dejó la jornada de ayer con corte de energía en la zona sur de Santa Cruz. Eso, y que se sigue sintiendo en toda la provincia. Y desde el gobierno lo que indicaron ayer es que esperan que este miércoles el gremio docente, en realidad no esperan, mediáticamente lo plantearon como que debe a DOSAC sí o sí responder la propuesta que realizaron el jueves, este miércoles, cuando se vuelvan a reunir en la subcomisión salarial que están desarrollando, que no es paritaria, pero que no sé cómo será, porque el gobierno lo toma en este punto como una paritaria, porque dice que obligatoriamente DOSAC debe responder la propuesta que le hicieron el jueves pasado este miércoles. Y mientras tanto hay ya toda la semana de paro en este conflicto que se extiende, que tiene esta nueva propuesta del gobierno, pero que ya desde DOSAC incluso han viralizado, no sé si les llegó por WhatsApp, unos videos explicativos, temáticos, didácticos, donde explican que el aumento que ofreció el gobierno tampoco es tanto como se parece, ¿no? Ujú. Y explican por qué no termina de convencer del todo. Así que mañana habrá Congreso Provincial de ADOSAC y seguramente ahí vamos a tener ya, o luego de eso, la respuesta del gremio a esta
última propuesta del gobierno de la provincia que fue realizada el jueves pasado, tarde-noche, el día antes de una marcha que fue bastante numerosa, ¿no, Juli? Donde hubo no Sí, solamente DOSAC, hubo dentro de lo que gremios. venían siendo las movilizaciones que casi no existían en nuestra provincia, fue una movilización muy numerosa. Además que se congregaron varios Claro, sectores diferentes distintos. gremios, diferentes sectores de los trabajadores, se juntó todo el que le está reclamando algo al gobierno, fue a esa marcha. Y era lo peor que le podía pasar al gobierno, que tuvo de esa manera la consecuencia de una tosudez que le terminó jugando en contra. Venga, Brian, porque hay una buena y es deportiva y tiene que ver con la Liga Argentina de Básquet. Es la segunda categoría del básquet argentino, la que viene por debajo de la Liga Nacional. A esta segunda categoría del básquet argentino descendió Hispanoamericano tras la temporada pasada. Ahora está jugando esta Liga Argentina con la intención de volver a la Liga Nacional de Básquet y ayer se puso 2-1 a favor en la serie de cuartos de final contra Deportivo Viedma. Ganó como local 85-68, una gran noche de los celestes contra los rionegrinos. Están 2-1 en la serie y van a volver a ser locales. Si no me equivoco, mañana. Mañana martes. Si gana, Hispanoamericano accederá a las semifinales de la Liga Argentina de Básquet. En este caso tuvo como figura excluyente a Carlos Buemo, que tuvo 23 puntos en el Gimnasio Rocha, que estuvo bastante colmado de gente acompañando a Hispanoamericano, y sigue vigente el sueño entonces del único equipo de Santa Cruz en su intención y su deseo de volver a la Liga Argentina de Básquet. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Y el fin de semana se había encendido las alarmas por la búsqueda de una turista en el Parque Nacional Los Glaciares, donde justamente una turista de la provincia de Buenos Aires, llamada Romina Lucía Zárate, de 36 años, se había extraviado. La mujer era buscada intensamente, tanto en la localidad del Chaltén como también en los senderos que la rodean, y ella manifestó que se encontraba perdida en el parque y que estaba y se la encontró de hecho con la ropa mojada. Esta turista que pasó varias horas a la intemperie y que finalmente fue encontrada por los grupos de rescate, en definitiva tiene un final feliz a pesar de haber pasado un mal momento. Estuvo a la intemperie, de hecho sufrió no sé si era una fractura o un esguince que le impidió seguir justamente por el sendero y por ello se había extraviado. Finalmente se reencontró y volvió a la comunidad y espera volver a su casa, obviamente. Vamos a salir a tomar algo, dijeron los muchachos ahí en Caleta Olivia. Pero algo tranqui, la verdad que no terminó de la misma manera. En un local nocturno de esa localidad se armó una batahola, una gresca tremenda. Y esto fue capturado por las cámaras de seguridad y algunos celulares, de hecho también. Un grupo de personas estaban en el boliche Mariluz, tomando una noche amena, jugando unos pool, tomando unos tragos, y de repente Tranquilo, ¿no? se desató la hecatombe, la debacle total entre sí y contra los propios comerciantes. Fue la gresca que tuvo por lo menos 10 personas implicadas. Estaba adulterada la cerveza. Estaba algo picado el tema
alcohólico. Estaba capaz medio viejo, che, el vino, no sé qué habrá pasado, Estaba que pasado, se dijo. pusieron malos los muchachos y terminó todo en una gran tole-tole. Y una que podría ser local, sucedió en las regiones, llegando a Chile, a 40 kilómetros de Punta Arenas, puntualmente en Chile, llegando a Punta Arenas, para ser más preciso. Manuel Miranda y Gabriela Martínez perdieron la vida en un trágico accidente vial que se registró justamente llegando a dicha localidad. Y un hombre resultó herido, el conductor, de hecho, de este auto resultó herido, está internado, de hecho, en Punta Arenas, luego de la intervención del SAMU, del Sistema de Atención Médica de Urgencia. Esto sucedió en el sector de Laguna Seca, en dirección a Punta Arenas, donde el vehículo perdió el control, volcó sobre un costado de la ruta y cayó en un desnivel, en un barranco de algunos metros, donde finalmente 2 personas perdieron la vida y el conductor fue derivado en condición de grave al Hospital Clínico de Magallanes, donde también, donde falleció Miranda y donde su hermano permanece internado con lesiones de menor complejidad. Así que hubo luto, de hecho la policía de la provincia también emitió un comunicado porque Gabriela Martínez era integrante de la fuerza provincial, así que una triste postal del fin de semana que enlutó obviamente aparte de la comunidad de Río Gallegos. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Si Cristina lo dice, bancamos a Massa como candidato. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo eso? Carlos Castañeto, el titular de la AFIP, sentenció que si Cristina Fernández de Kirchner le dice bancamos a Sergio Massa como candidato, ellos van a darle a la derecha, aunque confirmó que el espacio está trabajando para que se levante la proscripción que según el Frente de Todos pesa sobre la vicepresidencia por la sentencia de la causa de corrupción. Si dice Cristina Fernández de Kirchner que sigamos a un candidato, lo vamos a hacer, sostuvo el titular de la AFIP, ante la posibilidad de que la vicepresidenta unja como candidato al ministro de Economía Sergio Massa. Si Cristina lo dice, bancamos a Massa como candidato, dijo Carlos Castañeto, el titular de la AFIP. Pero no te creas todo. ¿Por qué? Porque Juan Grabois le dijo al medio C5N, Cristina Kirchner no va a ser candidata. El referente de Frente Patria Grande confirmó además que la vicepresidenta no será candidata del Frente de Todos, salvo que evalúe que no hay otra salida para la patria. El precandidato presidencial Juan Grabois confirmó el domingo que Cristina Kirchner no va a ser candidata del Frente de Todos en las elecciones de octubre próximo, porque su espíritu consecuente la hace en general hacer lo que dijo que iba a hacer, salvo que evalúe que no hay otra salida para la patria y que es lo mejor para el país, dijo Grabois en un diálogo abierto con el medio C5N. Dijo, ella está proscripta, es un dato de la realidad, tiene una condena que no está firme, pero es una condena de proscripción, afirmó el dirigente Juan Grabois. Gracias, Brian. Y a pesar de los tiempos políticos, de la crisis, de la suba del dólar,
hay tiempo para esto. ¿Por qué, chicos? Porque llegó el avión, el Largo 01, que va a reemplazar al Tango 01, el nuevo avión presidencial, y lo va a estrenar Alberto antes de que se vaya. Estrena el nuevo Tango 01. La atención interna y la inauguración postergada 3 meses en Aeroparque. Se recibe al avión para la presentación formal. Cristina Kirchner no irá, Máximo tampoco. Bronca en la cámpora por las actitudes de los Kirchner y el puntapié de las críticas presidenciales a Cristina. Alberto no va a ser candidato, pero va a jugar y fuerte en las pasos. Que no se confundan, resume un amigo de Alberto Fernández que madruga y lo visitó en Olivos y anticipó que con el Tango 01 empieza a despedirse y contar su gestión, que no le va a importar quedar bien con nadie, menos con Máximo, dijo un allegado al actual. ¿Quién fue? ¿Aníbal Fernández? Y debe haber sido, sí, porque se lo dijo a Tenenbaum estas declaraciones. ¿Qué necesidad? Igual la herencia de Alberto. Ojo, porque lo que dice es cierto. El tipo no va a ser candidato, pero tiene su poquita gente que va a mover para las PASO y por sobre todas las cosas que le va a chupar nada. Lo que queda acá es su mandato. El tipo va a hacer su vida, no va a tener que quedar bien con nadie ni negociar nada, así que el tipo va a hacer la suya y se va a ir, y que el que venga se la va a tener que arreglar con lo que deje, Sí, y le va a dejar el Tango 01, ¿no? Un Tango 01. Entre otras cosas. Anda a hacer los costos operativos que tendrá este nuevo avión. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. Saludos para David, que dice: ¿y desde cuándo grabó y es vocero de CFK? Está escuchándolo atentamente, David, así que le mandamos un saludo a nuestro oyente, también a Javi, que nos mandaba un aporte. Pareciera que sí, que bueno, de hecho creo que ha sido en alguna época abogado de Cristina. En el ámbito internacional, ¿qué sucede en el ámbito internacional? Bueno, hay muchas cuestiones de índole bélica y tensiones que se barajan a nivel mundial. En Sudán, donde hubo un intento de golpe de Estado, China y Rusia están alerta porque llegó un avión con aparentemente una misión militar que pretende asesorar, ustedes saben a qué se refiere ese asesoramiento, al gobierno de Sudán del Sur, de Sudán, perdón. Y esa situación obviamente pone en alerta a las potencias de Oriente. ¿Están transpirando en Sudán? Y la gota gorda. Están sudando, exactamente. En el interior, en el plano internacional y ante la escalada de las derechas en el mundo, Macron, el presidente francés, que no está gozando de su mejor imagen hoy por hoy, advirtió que Jean-Marie Le Pen, este candidato ultraderechista, podría ser quien gobierna el país en 2027. La Así mujer, que ¿no es cierto? están... Se llama como el papá. Exactamente. La señora. Y quien representa también a una derecha en Europa, al menos creciente, que se manifiesta en contra de la recepción de migrantes, por ejemplo, que tiene a Giorgia Meloni, la premier italiana, como la principal referente hoy por hoy con gobierno, y Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, es quien podría ser la expresión en Francia de este crecimiento de la derecha. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día.
Venga, mi estimado Brian, un 24 de abril como hoy. ¿Qué sucedía un 24 de abril como hoy? Fallecía Juana Manso en 1875 a los 55 años, maestra, escritora y periodista argentina, pionera del feminismo en Argentina, Brasil y Uruguay, e iniciadora de la igualdad entre los sexos como método educativo. También, un día como hoy, en 1913, se fundaba el Alumni Athletic Club, que justamente había sido fundado por Jorge Gibson Brown, que también tiene su propio club, y que fue el más ganador de la era amateur del fútbol, 18 títulos ganó. En 1939 también comenzaba el Circo Price en Madrid, donde debutaban el popular trío de payasos Gaby, Fofó y Miliki, quien en los 70 llegaron a Argentina, donde tuvieron un exitoso ciclo televisivo en Canal 13. Nacía Barbara Streisand también, quien es actriz neoyorquina, en este caso estadounidense, ganadora de un Oscar por Funny Girl, el musical. También Paz Martínez, nació en San Miguel de Tucumán. Una lágrima sobre el teléfono vendría perfecto para esta mañana de lunes. No sé si es la onda, ¿no? Pero un buen amor tema. pirata. Ese es, mirá vos, sí, exactamente, es una canción de Paz Martínez, pero mirá vos cómo el subconsciente te lleva, ¿no? Más de 500 canciones compuso Paz Martínez. También nacía Sandra Mianovich en 1957, cantante también de nuestro rock nacional, Puerto Poyensa, Soy lo que soy y Todo me recuerda a ti, son algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera. Salía a la venta el segundo disco de Rata Blanca, Magos, Espadas y Rosas, segundo disco justamente de esta banda, que es una de las que al día de hoy todavía sigue referenciando el heavy nacional. Martín Palermo marcaba un gol de penal en Boca en 1999, pegándole con los dos pies ante Vélez. Le pegaba con la zurda, se rebalaba con la derecha y le daba también con la derecha, y convertía un gol con las dos piernas, que es un hito en la historia del fútbol argentino. También un día como hoy, en 2012, se lanzaba la plataforma Google Drive en justamente uno de los productos que tiene esta gran plataforma gigante informático que es Google, que es una nube, en este caso para almacenar datos. Y también se conmemora el Día del Genocidio Armenio, en homenaje al 1,5 millones de armenios perseguidos y asesinados por el Imperio Otomano. El primer gran genocidio, se señala, en la historia de la humanidad, entre 1915 y 1923, y en nuestro país se recuerda el Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, justamente en homenaje a esto. Y en Argentina, de hecho, existe una de las grandes comunidades armenias en el mundo, una de las grandes partes de la diáspora armenia, que tiene a Estados Unidos, creo, Argentina, y se me va a escapar qué otro país los ha albergado, pero después se me acuerda. El doctor Lavaquian, que acá es un poco se ha encargado de mantener acá en viva la memoria, exactamente. Y a mí me ha regalado un par de libros, siempre o cada tanto se acercó o se acerca a la radio para justamente tenernos presentes. 10 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. Primera pausa de la mañana para no atrasarnos mucho con las entrevistas. Enseguida venimos con la continuidad. Hoy son los 111 años del Consejo Deliberante, no lo quería dejar afuera de las efemérides, así que en un rato va a haber un acto conmemorativo que obviamente va a estar Karina cubriéndolo. Quédate en Arriba el Día. Saludos para el Pana Quintana, que nos está escuchando desde no sé dónde, pero nos está escuchando, así que le mandamos un saludo, y a sus compañeras de trabajo. Creo que están hablando del horóscopo. Hay que ver el ascendente, querido. La luna con Tauro, Júpiter. La luna es importante. Deciles ahí, Brian. Ah, ya sé quién es. Saludos. Es igual, Es un genio. No lo había conocido primero. Sí. Es Javi, le mandamos un abrazo grande. Pausa en Arriba el Día, ahora sí, enseguida venimos. Ya no quiero llegar más, estoy muy triste por no poder más, desesperado y a buscar las revistas que te gusta comprar y descubrí algo fatal.
y no lo puedo, no lo quiero evitar. Y soy yo, no falta amor, ni pasión, porque algo te va a y si quieres sonreír al mar, Leo del revés no lo puedo sacar. Géminis, Virgos, sexuales, no más. Ay, sí, pero Escorpión siempre quiere confiar. Cáncer, tampoco lo quiere nombrar. Acuario, pero es Capricornio, egoísta total. Me podría cantar. Ya conocí usted, tu carta atrás. Y no tienes nada que me pueda gustar. Y no eres tú. Y yo, solo no falta amor, ni pasión. Es porque algo no es valioso. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos, además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Petite École, Escuela de Francés. Este es tu año para aprender francés. Todas las edades con modalidad presencial y virtual. En Tucumán, 1083. Teléfonos 2966 40 55 80 y 11 28 94 56 65. En redes sociales nos encontrás en Facebook. Es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camuxi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana.
Registrate en nuestra web o descarga la app Amusigas para ¿Cómo asegurar. sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Fábrica de paz. Afinamos los sonidos. Para arrancar una mañana a pura música. Acá en la radio del rock nacional. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorero al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior. Alquiler del quincho y la mutual. Descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Te llevamos el rock a donde vos estés. Con todos sus sonidos. Y los artistas más destacados. El diario nuevodía@hotmail.com. En Facebook, El Diario Nuevo Día. Edición Otoño 2023. Según la cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te esparces más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital.
Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Venga, mi estimado Brian, porque lo tocábamos en el desayuno de noticias y es una trágica noticia la que tuvo lugar cerca de Punta Arenas el fin de semana, en un sector llamado Laguna Seca, donde 2 personas perdieron la vida, un tercero resultó hospitalizado. También respecto de lo cual hay novedades respecto de esta persona que fuera hospitalizada. Pero para conocer un poco más de detalles nos vamos a ir justamente hacia Chile para dialogar con el colega Ricardo Rodríguez del portal Ovejero Noticias de allí de Punta Arenas para conocer un poco más en detalle lo acontecido allí el fin de semana. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Te saludamos Héctor, Fernando y Julián. Hola chiquillos, buenos días. Oye, trato poder escucharlos nuevamente. Y bueno, lamentablemente es una trágica noticia la que nos tocó cubrir este fin de semana, porque bueno, ustedes ya saben, hay 2 personas fallecidas en este accidente ocurrido en la ruta kilómetro 44 norte de la ruta próxima a llegar a Punta Arenas. Y bueno, una situación que obviamente siempre genera mucha expectación, mucha tristeza en la comunidad puntarenense, justamente porque vienen nuestros hermanos argentinos todos los fines de semana y nos encontramos con ellos en distintos puntos de la ciudad, y tengo familiares también yo en Río Gallego, entonces hay un lazo bastante, la verdad es que nos conmueve demasiado estas noticias, porque obviamente nunca esperamos nosotros que nada de esto ocurra, y ojalá ellos puedan ir y volver, ustedes pueden ir y volver a su casa sanos y salvos. Entonces una lamentable noticia que lamentablemente movilizó a personal de la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas hasta el lugar, también personal paramédico, el sistema de atención médica de urgencia SAMU. Carabineros llegó en segunda instancia, porque las primeras personas que prestaron atención primaria, por decirlo de alguna forma, fueron los mismos automovilistas, camioneros que circulaban por el lugar. Y bueno, ya sabemos cuáles son los detalles de la situación, porque fueron 2 personas las que, producto de la fuerza centrífuga que generó el vehículo al volcar a gran velocidad en el costado izquierdo de la calzada, cayendo en una pequeña zanja, logró lamentablemente eyectar a 2 personas, al acompañante, al copiloto, en este caso, y a un pasajero que venía en la parte posterior del vehículo. Por la relación de nombres, nosotros entendemos que la persona que falleció, que venía en la parte posterior, era el padre, el conductor, y la persona que fallece, que venía como copiloto, era la pareja, el conductor. Claro. Entonces, es una obviamente lamentable noticia, porque obviamente uno espera que igual, y siempre que es el mensaje personal de la policía de acá de Punta Arenas, Carabineros, que los conductores lo hagan con la mayor de las atenciones posibles, desempeñándose obviamente en la conducción, no realizando ninguna otra actividad, más si se viene en ruta, obviamente es a alta velocidad. Entonces, durante la jornada del domingo, o sea, ayer,
Se formalizó al conductor del vehículo, la Fiscalía dio a conocer cuáles son los motivos por los cuales está siendo investigado en este momento. Tenemos la tipificación del delito, que es un accidente con resultado de muerte, lesiones graves, que están contemplados en el artículo 196 de la ley de tránsito 18.290. Acá hay un detalle que no es menor, que obviamente hay que mencionarlo, pero aquí, según lo que precisa la Fiscalía, el conductor no tenía licencia de conducir. Mira. Lamentablemente el conductor no tenía licencia de conducir. Y bueno, se quedó especificado. Según el acuerdo que se logró realizar entre la audiencia, entre la abogada, la defensoría y la fiscalía, el conductor puede pagar una fianza. Todavía hay un monto que no está establecido, pero es una fianza, un monto que le va a permitir recobrar su libertad, pero va a quedar sujeto también a la espera de la citación que le genere la fiscalía. O sea, esta fianza le va a permitir al conductor salir de Punta Arenas, regresar a Río Gallego, pero cuando sea el momento de que tenga que ser llevado a la audiencia de preparación de juicio, porque aquí lo que se hizo es una audiencia de formalización, donde se le dio a conocer cuáles son los motivos por los cuales está siendo investigado. Bueno, ahora viene el proceso que es la preparación del juicio y posteriormente el juicio. Claro. Ricardo, tiene que estar presente en esas dos instancias. Dime. Buen día, Héctor te saluda y te quería consultar porque ya se conoció que una suma equivalente de 300.000 pesos chilenos sería la fianza para que puedas retornar y posteriormente, tal cual vos decías, nuevamente se haga presente ante la justicia chilena. ¿Qué se sabe del accidente? Se habla por ahí de alta velocidad, de algo también de falla humana, ¿no? Correcto. Lo que pasa, bueno, no, a ver cómo te puedo explicar. Lo que pasa es que nosotros, generalmente en los medios de prensa aquí, hablamos de falla humana, pero generalmente nunca damos a conocer cuál es el motivo. Es un motivo que es un voz a voz, ¿me entiendes? Según lo que nosotros nos explicaron, una de las personas, uno de los camioneros que llegó en primera instancia a socorrer a las personas y que ayudó a salir, por ejemplo, a la señora Romana Isidora, que la ayudó a salir desde el habitáculo del vehículo volcado, en un diálogo muy escueto con esta persona, ella le comentó de que el conductor, en este caso Francisco, si no me equivoco, Francisco Andrés Miranda, intentó encender un cigarro en el momento que estaba desempeñando la conducción, y que ese habría sido el motivo por el que él habría perdido el control del vehículo. Eso es lo que se comentó en el momento. Eso fue lo que un camionero relató a otra persona que estaba haciendo cobertura presencial en el accidente, y que se lo habría señalado a la señora Romana. Pero eso es quizás cuando las personas dicen falla humana, claro, ese vendría siendo el error. Claro. Hacía bastante tiempo que no ocurría un accidente de tal fatalidad, ¿no? En ruta argentina, ruta chilena, en la ruta 9 en este caso, que involucrara a conductores argentinos, ¿no? Sí, o sea, hay que considerar que en marzo del 2020 comenzó el tema de la pandemia. Claro. Y resulta de que obviamente se cerraron las fronteras, no hubo más ni ida ni vuelta, me refiero, no hubo chilenos que pueden venir a Río Gallego, ni argentinos que pueden venir a Punta Arenas, entonces como que se congeló esa lamentable noticia, ¿me entiendes? Pero ha sido frecuente, la verdad es que tanto para chilenos como argentinos hubiera accidentes en la ruta por exceso de velocidad, es una constante. La verdad es que poco a poco hemos ido a darnos cuenta de que incluso es una sensación personal, pero la experiencia de los conductores que vienen en camino son muy jóvenes. Entonces, y claro, y te queda igual un poco esa duda, esa incertidumbre. Una persona conduciendo una ruta a alta velocidad, llevando a 4 personas
bajo su responsabilidad, sin licencia de conducir, igual es como complicado, ¿me entiendes? Entonces, pero lamentablemente es un accidente que viene a activar de nuevo estas cifras y viene, por supuesto, a dar un poco igual de enseñanza a las personas que van a desempeñarse en la conducción y que van a trasladarse tanto de Río Gallego, Punta Arenas y viceversa, que lo hagan con todas las precauciones necesarias, porque no es solamente su vida la que están cuidando, sino que es la vida de las personas que llevan a acompañantes, ¿me entiendes? Entonces, es importante tomarle el peso a esta situación. Acá en Punta Arenas hay muchos choferes que vienen de otras regiones o vienen de otros países también que no entienden, no respetan la señalización existente, los cedan el paso, los signos pares, las reglas básicas, me refiero de tránsito. Entonces hay muchos accidentes muy pequeños y que obviamente generan dolor de cabeza, porque a veces no son accidentes que generan lesiones, pero sí que generan daños y costos importantes, por supuesto, que te dejan obviamente con un tiempo varado acá. Entonces hay que tomar conciencia y ojalá, nosotros no lo decimos, pero esperamos que las autoridades igual tomen como conocimiento de que las mismas autoridades se coloquen de acuerdo entre Argentina y Chile, por supuesto, para que traten de coincidir y coordinar en un mensaje que los ayude, por supuesto, a tratar de concientizar un poco más el tema de los accidentes de tránsito. Ricardo, te consulto respecto de la situación judicial ahora, ¿cómo queda para este hombre que conducía? Él seguramente tiene que haber pagado esta fianza de 300.000 pesos chilenos. Entiendo que su familia, hay un grupo de personas, son familiares de él, vienen o ya tienen que haber llegado a Punta Arenas para poder hacer los trámites con respecto al tema de las personas fallecidas y por supuesto prestar también atención y espera a las personas que se encuentren internadas, en este caso la señora Romana y al joven Franco Miranda. Son lesiones de carácter grave y por supuesto que van a permanecer mucho rato acá en Punta Arenas por un tema obvio, ¿entienden? Las lesiones graves y todo ese asunto de recuperación. Entonces, y en el caso de Francisco Miranda, me imagino que ya tiene que haber recobrado su libertad y me imagino que se reunirá con su familia y bueno, quedará a la espera. Quedará a la espera justamente de la próxima citación por parte de la Fiscalía o del Tribunal para comparecer, pero son un plazo como aproximadamente de 90 días para establecer una investigación y obviamente dar curso normal como siempre se ha hecho acá. Perfecto. Ricardo, te agradecemos mucho siempre la amabilidad y sabes que de este lado también estamos dispuestos cuando lo requieras. Hoy agradecido a ustedes igual por la preocupación y obviamente lo que ustedes necesiten de acá de Punta Arenas, cuente conmigo. Un abrazo grande, que esté muy bien, buena semana. Igualmente, cuídense. Gracias. Chao, un abrazo. Ricardo Rodríguez de Ovejero Noticias dialogaba con nosotros, portal justamente de Punta Arenas, dándonos algunos detalles de lo que el fin de semana dejó este trágico accidente que Nica rescataba ahí como información de último momento, que ha sido impuesta una fianza, ¿no? El pago de una fianza de algo así como 166.000 pesos argentinos. Sí, que son alrededor de 300.000 pesos chilenos. Sí. Saqué con la calculadora, ¿no? El cambio, ¿no? Exactamente, así que a Chile para dialogar con 300.000 pesos chilenos. Ese soy yo. Y el cambio está 1,8. Sí, en base a eso lo saqué, Fernando. Sí. Y son 540.000 pesos. Ah, no, entonces está mal. O sea, ahí está el... No. 540.000 pesos serían argentinos. Argentino. Lo voy a... El cálculo es los pesos chilenos por el cambio. Por el cambio. Por 1,8 entonces. No, yo lo dividí. Tiene que pagar casi 600.000 pesos. Yo lo dividí. No, al revés. Multiplicar. Sí le daban las cuentas, claro. Con razón quería ir a Chile a comprar zapatillas, muebles. Qué barato que está Chile. Decía. Brian, suspendemos el viaje a Punta Arenas. Ya había comprado en Ciudad este sábado. Sí, habíamos armado un tour de compra. La cosa era al revés, por eso tantos chilenos el fin de semana estuvieron acá comprando. Porque exacto. Para ellos ¿Cómo lo linkeó? Que cómo está. Lo juegan solo, está muy bien, Sí.
Sí, Lo sí. están haciendo gambetear muy bien a usted. Así que casi 600.000 pesos de multa. Qué cosa, ¿no? Porque si te sacás cuenta, por prender un cigarrillo mientras manejaba a gran velocidad, La distracción es fatal. murió su mujer o su novia, Ujú. murió su papá, él tiene- tiene un proceso legal y una multa de casi 600.000 Y pesos. va a tener que volver a Punta No, Arenas. olvídate. Y el tema es que además manejaba sin carnet. Y sin carnet. Una picardía. eso. Jodió la vida, digamos, por esas dos decisiones. Primero dejar sin carnet, después acceso de velocidad y encima prenderse un cigarrillo que Sí, deja perder el control. eso en algunos casos, por ejemplo, la provincia de Córdoba está multado si vos vas fumando y manejando. No es algo que esté prohibido en el ámbito nacional. Creo que en Chile tampoco está prohibido fumar, sí comer. No, fumar en el norte de Chile, Ajá, en la zona de La Serena, sí, que son lugares turísticos, sí. te sacan multa o parte, como le dicen ellos, por ir fumando o ir comiendo. O tomar mate también. o tomar mate me pasó que y- me advirtieron y- alguna y vez ¿sabes que no qué? podía. Si te paran en un control y si se dan cuenta que vas manejando en los jotas, Sí, multa. también porque puede ser peligroso Ujú. porque se traba, Sí. se puede llegar a trabar la jota y más. Igual, Penoso. en el detalle, una cosa es ir fumando y otra cosa es prenderlo mientras. Porque mirá, si el tipo va a 150 Sí. y levanta las dos manos al No, volante para olvidate, prenderlo, ahí no. se le fue el auto, Claro. probablemente. Sí. Y ese fue el problema. Al levantar las dos manos, él no tiene cigarrillo, no tiene encendedor y se le fue. Sí, Entiendo yo. esto sumado a quizás a una velocidad que era alta, porque si uno ve, si bien está un poco hay banquina, Sí, al costado está como una especie de cuneta. claro. Y cayó ahí. Se ha derrapado un poco el auto y como que se ha clavado, ¿no? Los Sí. tumbos, ¿no? Bueno, Qué saludo obviamente terror. para la familia, ¿no? Que es un momento de consternación. Gabriela Rodríguez es la mujer que murió. Efectivamente, como el primer dato lo tuvo Héctor, que decía que era una Ujú. sargento de la policía que formaba parte de la custodia gubernamental, ¿no? Ujú. en Santa Cruz. Muy reconocida su trayectoria y muy querida como persona, esta chica muy joven. Y después el padre del conductor, que es Manuel Miranda. Manuel aparentemente era de San Luis. Y Ujú. así que la familia está pidiendo ayuda ahora para Claro. trasladar los restos hasta San Luis. Así que, bueno, la mujer de Manuel estaba saliendo ya. Era como que la que más recuperada estaba del accidente y después las otras dos personas estaban todavía con lesiones graves. Así que realmente terrible lo que pasó el fin de semana. Sí, hay que salir con cuidado porque de hecho, paradójicamente, ¿no? La ruta está mucho peor de este lado que de aquel. Pero bueno, justamente y- cuando está buena la Ujú. ruta a veces nos animamos un poquito más. Y la máxima, velocidad Sí. máxima en Chile en ruta es de 100. 100. Y además muchas veces cuando hay carabineros se respeta. Tiene radar. Sí. Porque además las multas son Sí, significativas. son significativos, Pero bueno, sí, sí. Sí. un saludo a la familia, es un momento Durísimo, doloroso, sí. más allá de la reflexión que pueda ameritar, las equivocaciones que llevaron a Ujú. todo esto, por ahí es un poco odioso hacerlo. Así que repasamos un poco esta noticia que es la del fin de semana. Mientras tanto, te invito a que te comuniques con nosotros al 15 51 60 51. 15 51 60 51. Estoy tratando de repuntar anímicamente. Estoy mal, Brian, estoy mal. Así que poneme algo de música Todos estamos mal. para levantar. Todos ¿Sí? estamos mal. Sí, yo Usted- hoy estoy teniendo un día pésimo. Usted no le fue bien ayer en Córdoba, nosotros no nos fue bien en... En Córdoba, no, si nosotros no jugamos todavía. ¿Cómo jugaron en Córdoba? No, nosotros jugamos hoy recién. ¿Con quién van ustedes? Nosotros vamos con Argentino Junior, que está Ay, ay, ay. dificilísimo. Pero bueno, hablando de paseo, que Fernando decía que hubo muchos chilenos Sí. el fin de semana por acá. Qué paseo que le pegó a River. Le Lo, sacamos tuve- barata. lo vi entero y muy bien, River. Muy bien. Muy poco Independiente, pero River muy bien. 8 victorias Y consecutivas. cualquiera se anima. Sí, Como no. estamos, cualquiera se Sí, anima. sí, aparte del ruso Zielinski, poco audaz históricamente. 8 victorias y sin recibir goles. Sin recibir goles, Terrible. exactamente. El único partido que más o menos tuvo parejo fue con Newell's, que ganó con un gol medio de carambola ahí en el final, pero está muy bien River, 33 puntos, puntero invicto.
Boca empató ayer. No sé si se festejó el empate. En el minuto 10 de adición. Sí, se festejó de alguna manera, un partido muy controversial porque se fue muy discutido. Lo echaron a Russo, lo echaron a Mirón. Ustedes se van de acá. Pero Boca salvó el empate al final. Sí, uno de los delanteros de Rosario bardeando a Barco. Sí. Se pidió muy bien para adelante, no empezó a defender. Después le pidió disculpas. Me la agarré con el codo. Igual están locos en Rosario. Nuevamente apedrearon un colectivo. Ayer el colectivo de Boca fue apedreado. Sí. ¿Qué les pasa? Hay que decir igual que el clima dentro de la cancha, digamos, no propició la paz, ¿no? Pues se agarraron del cogote, lo verduguearon al Chiquito Romero, etcétera. Es muy particular Rosario, la verdad. Todo lo que está viviendo en materia de Y inseguridad. anda bien encima Santorales, por eso. Sí, todo lo que está viviendo en materia de inseguridad se traslada al domingo como caja de resonancia en la cancha, ¿no? Y pasa que es parte de un todo, ¿no? Uh-huh. Le reitero el saludo al Pana. El Pana, Gabriel, estuvo como una semana en Buenos Aires, ¿viste? Yo lo veía que estaba cheteándola, pero fuerte, comiendo en lugares muy bacanes. Y le acabo de mandar, le digo, ¿viste? En Buenos Aires fuimos a probar comidas y panificados en un restaurante, dijo, ¿eh? Así que viajó todo pago, comida todo pago. Buena, Petroca. No, este es panadero, no es Petroca, pero es de la alta elite de los panaderos de Sudamérica, podríamos decir ya. Le mando un saludo y dice, vamos River, carajo. Ahora sí, música en Arriba del Día, que tenemos más entrevistas por delante. Very nice. No me pienso levantar. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Espérate. Ahora. Vicentín, 2 resoluciones judiciales alejan la posibilidad de salir del concurso. La homologación judicial de la propuesta de pago efectuada por la agroexportadora Vicentín a sus acreedores resulta impracticable porque contempla la venta a Viterra Argentina por $310 millones por el 33% de las acciones que aún conserva la firma Renova, operación inhibida por 2 resoluciones judiciales del Fuero Penal de Rosario, según fuentes del caso. Castañeto, el Frente de Todos tiene una líder, si dice que sigamos a un candidato, lo vamos a hacer. El titular de la AFIP indicó este domingo que la proscripción a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es un escollo a la figura más importante del país.
y señaló que si ella dice que sigamos a un candidato, lo vamos a hacer. Estamos trabajando para que Cristina tenga la libertad de elegir y no la proscripción de un poder judicial. En referencia a la condena que pesa actualmente sobre la vicepresidenta por la causa vialidad que la inhabilita a ejercer cargos públicos. Estados Unidos y el Reino Unido evacuaron a su personal diplomático de Sudán. Las sedes diplomáticas estadounidense y británica ya fueron evacuadas. Francia anunció que lanzó una operación de evacuación rápida. A una segunda semana de sangrientos combates entre el ejército y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido, más de 400 personas murieron. NBA. Denver domina la serie ante Minnesota y se acerca a la semis del oeste. Denver Nuggets le ganó como visitante a Minnesota Timberwolves 120-111 y se adelantó 3-0 en la serie al mejor de 7 encuentros por los cuartos de final de la conferencia oeste de la NBA. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero ver eso. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. ¿Querés poner una fuente de aguas danzantes en el medio de tu monoambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por Banco Santa Cruz. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidio por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. Sobre el Río Gallegos, somos todos. Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los Guardianes del Estuario. Dame la mano. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para paredes y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Tacas en versos. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Buscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Despertate con un buen rock nacional. Acá. Las mañanas llevan sello argentino. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023.
En un ratito vamos a ir con Karina Taberne, que ya está en el Consejo Deliberante en el marco del acto conmemorativo por los 111 años que cumple justamente el cuerpo deliberativo de nuestra ciudad, allí donde se establecen ordenanzas, donde se regula, digamos, la vida de la ciudad, con buenos y malos concejales, recordados y olvidables, pero todos ellos están en la historia de justamente ese recinto que hoy está cumpliendo años, así que después la vamos a charlar con ella, la vamos a citar aquí en este espacio. Una de las cosas o de las cuestiones que hacen al día a día y que tienen, por lo menos aparte de la población, preocupados y ocupados, tiene que ver con los acompañantes terapéuticos y ya lo hemos charlado en alguna ocasión, la necesidad de una ley que enmarque la actividad y que le dé justamente un marco regulatorio para el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta que también hay muchísimas personas que dependen justamente del trabajo, del desempeño de un acompañante terapéutico y esto muchas veces termina recayendo en personas que, por ejemplo, no tienen los conocimientos necesarios o la pedagogía, si se quiere, y lo hacen, digamos, de una manera a voluntad, pero hay todo un contexto en el cual se desarrolla esta actividad y por eso estamos en comunicación con Miguel Tabico, que es justamente quien trabaja respecto del ámbito y respecto de la ley para poder que esta pudiera tener lugar. En 2022 no pudo ser y pelean. De hecho, ustedes lo van a ver en los actos públicos, en el 2 de abril, en los izamientos dominicales, que él junto con un grupo de personas justamente exhiben la pancarta para que se sancione la ley. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, te saludamos. Buenos días, Héctor y Julián y a toda la audiencia. Bueno, esto es así, Miguel, es un año más en el que van con sus pancartas, con sus consignas por distintos lugares de la ciudad, en distintos actos públicos y tratando de que sobre todo los legisladores provinciales atiendan a su reclamo para poder tener una ley que, digamos, le dé un marco regulatorio a la actividad. Sí, más que un reclamo es tratar de visibilizar nuestra profesión a la sociedad. Los diputados saben bien cuál es la necesidad, la urgencia que tenemos en la regularización de nuestra ley. ¿Sí? Nosotros ya hemos tenido diversas reuniones, tanto con directivos provinciales como el ministro y los diputados. Queda pendiente las reuniones de este año, ¿no? Con los diputados, ya que hay una promesa de por medio por parte de los diputados que iba a ser tratada en la brevedad posible. En ese sentido, charlamos anoche y me contabas que, digamos, tuvo prioridad el trabajo y la reglamentación de otra ley como lo es la Ley Integral de Discapacidad. Y en este 2023 uno lo asume complejo, sobre todo porque piensa, uno tiene la idea de que los legisladores están mucho más preocupados por las elecciones que por legislar justamente, pero cuéntenme ustedes la expectativa, si es que
¿ya hay alguna conversación iniciada para que forme parte de los temarios de las sesiones? Sí, no, el año pasado no alcanzó el tiempo para tratarse las dos leyes, ¿no? Pero bueno, vuelvo a reiterar, hubo una promesa por parte de los diputados que se iba a tratar sí o sí en el transcurso del 2023, ¿no? Que tenemos la plena confianza de que así va a ser, ¿no? Que se va a poder tratar y vamos a poder regularizar nuestra profesión, sí, ¿no? Que tanta falta le hace a toda la comunidad, según lo que nosotros hemos averiguado por ahí, lo que nos comentan, tanto de la Caja de Servicios Sociales, ¿no? Que somos muy necesarios dentro del campo, pero bueno, hasta que no tengamos una ley que nos regularice, ¿no? No podemos ejercer ni dar a conocer nuestra profesión, y así tampoco podemos... hay mucha gente que no sabe ni siquiera cómo pedir un acompañante terapéutico, claro, y mayormente recurre a través de la justicia, ¿no? Por recurso de amparo, cuando no debería ser de esa manera. Claro, ustedes, pues, si en el caso de estar sancionada la ley, podrían tener, pienso, un colegio o un espacio en el cual se nuclee justamente la cartera de acompañantes terapéuticos, y la gente pueda ir allí primeramente como recurso y decir, necesito un acompañante terapéutico para tal caso o para tal persona, y digamos, se allana el camino, además de darle un marco de seriedad, ¿no?, a la actividad, y brindarle la posibilidad, porque estamos hablando también de salud y de calidad de vida, de que, por ejemplo, obras sociales y prepagas los tengan en su cartera de profesionales, ¿no? Sí, para eso, bueno, dentro del proyecto hay un artículo destinado precisamente a tener un control de todos los acompañantes terapéuticos de la provincia, para que puedan comunicarse tanto las prepagas como las obras sociales, salud mental, para saber, para pedir un acompañante. Uh-huh. En ese sentido, Miguel, ¿tenés idea cuántos acompañantes hay en toda la provincia? Mirá, en un número aproximado, sí, ¿no? Unos 500 más o menos, aproximadamente, entre lo que son acompañantes de curso y técnicos, ¿no? Y próximamente ya se anexa también a la provincia los licenciados. ¿Hay licenciados? Ya está la carrera de licenciados, ya hay algunos acá, uno o dos que ya son licenciados acá en la provincia, pero bueno, no están ejerciendo, por supuesto. Claro. Y contame, ¿qué tipo de padecimientos son en los que ustedes acompañan, intervienen? En muchos casos son para familias fundamentales, ¿no? Su presencia y su asistencia son indispensables para poder desarrollar un día a día dentro de parámetros normales, ¿no? El acompañamiento terapéutico es transversal a lo que es salud, educación y justicia. Nosotros abordamos muchos casos de lo que es salud mental, principalmente, discapacidad funcionales, educación. ¿No? Uh-huh. Y en el caso, sobre todo, como había comentado, hecho el comentario previo. ¿Cómo, perdón? No en lo pedagógico, como habías hecho el comentario previo, digo yo, porque no hacemos trabajo pedagógico, pero de todas formas son importantísimos, digo, sobre todo en el caso, pienso, de personas con discapacidad motriz, donde son un soporte muy importante a la hora de que esa persona pueda desarrollar actividades por fuera de su casa, no sé, hacer deporte o asistir a algún tipo de taller, a la escuela misma en algunos casos, ¿no? Sí, por supuesto, nuestro trabajo es principalmente en la rehabilitación, la reinserción, poder que los jóvenes con alguna discapacidad puedan
desarrollar diversas actividades dentro de la comunidad. Perfecto. Bueno, Miguel, estaremos siguiendo de cerca el avance, ¿no?, en el tratamiento y en el interés dentro de la legislatura a propósito de esta ley, y esperemos que este sea el año en el que, en definitiva, tenga justamente el acompañamiento político y la puesta en funciones, ¿no?, de los puntos que hacen a la ley, para que ustedes como trabajadores puedan tener un marco más serio para desarrollarse. Sí, nosotros esperamos la pronta sanción de este proyecto y bueno, y por otro lado también pido disculpas por el escaso tiempo que tengo, ya que estoy trabajando. No importa, Miguel. Voy a poder explayarme más y dar más conocimiento a la audiencia de qué se trata. No faltará ocasión, no te preocupes, queríamos hacer o retomar, digamos, con un primer contacto este tema y lo seguiremos de cerca, así que estamos a tu disposición también. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Un abrazo grande. Un abrazo. Miguel Davico, acompañante terapéutico, quien es uno de los impulsores, de los que vienen militando, digamos, la sanción de esta ley tan importante para tantas personas que día a día justamente recurren o necesitan para su dinámica familiar o para su dinámica propia un acompañante terapéutico, y que en este caso busca regularse toda esta actividad del sector. Sí, es casi las 11 de la mañana en la República Argentina. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? ¿Qué tiene para contarme de trascendente? Más que en nuestro país, yo estaba repasando un poco lo que fue esta pesadilla que tuvo que vivir esta mujer que rescataron en el Chaltén, que salió a caminar, a recorrer el sendero hacia la zona conocida como la Loma del Pliegue Tumbado. La buscaron durante 2 noches. Y terminó rescatada, pero en terapia intensiva, la mujer. Y lo que cuentan en el Chaltén es que finalmente ella sufrió fractura de radio y principio de congelamiento. ¿A dónde está el radio? Me mataste. Ajá, es uno de los huesos del antebrazo. El radio y Ella llegó el cúbito y desde el húmero. San Nicolás, Buenos Aires, a visitar, salió a caminar como cualquiera lo hace cuando va al Chaltén, y terminó de la estancia La Quinta, las Lagunas Gemelas, el terreno entre el Mirador de los Cóndores y la Loma del Pliegue Tumbado. 4 grupos diferentes de Comisión de Auxilio del Chaltén, como se le llama. Pues ya cuando no la encontraron, pusieron carteles por todos lados en el Chaltén, pedían información. Una turista que estuvo por la zona les contó que la había visto por última vez en el mirador de la Loma del Pliegue Tumbado el viernes a las 3 de la tarde, y que ahí se había sacado, ella le sacó una foto. Así que a partir de esa información apuntaron todos para ese lado, armaron 9 grupos de búsqueda y cubrieron toda la zona hacia el curso del agua. Pasaron más de 36 horas desde que oficializaron la búsqueda. Y finalmente la encontraron con la ayuda de una perra que fue la héroe de la jornada. Se llama Ras. R-A-S. Es una perra border collie de rescate. Y fue la perrita la que encontró a esta mujer. Son muy inteligentes los border collie. Un perro muy inteligente. Así que rápidamente la trasladaron hasta el puesto sanitario del Chaltén. La derivaron al hospital Samic en el Calafate con fractura de radio y principio de congelamiento. Estaba estable, pero todavía en terapia intensiva hasta la noche de anoche. Así que estuvo 2 noches en la intemperie. Hubo lluvia en el Chaltén para colmo de males. Y finalmente 9 grupos de rescate. Y la que encontró a la mujer fue esta perrita, border collie de rescate, que se llama Ras, y terminó siendo la héroe de la jornada.
Bien, bueno, con suerte, porque además que... De las pocas veces que una búsqueda sale bien. Qué feo fallecer de esa manera, pienso yo, ¿no? Claro, larguísimo, a la intemperie ahí. Pero bueno, qué bueno que no terminó de esta manera. La verdad Aparte, que bien ahí. En el bosque, ¿no? Esta época en Sí, ya esta época va siendo, ya no es ni recomendable ir hacia los senderos, ¿no? Los senderos grandes, ¿no? Oh, sí, claro, exacto. Si no, vas, tenés que hacer uno corto que vas y volvés con la luz del día. Que ya es poca, digamos. Que ya es poca, exactamente, Julián. Porque, de última, decirle, bueno, voy con alguien que conozca. Claro, también. Pagarle a alguien que te lleve. Porque si no sos de ahí y te mandás solo. No, tenés que subir, vas a encontrar una piedra, de ahí de la piedra, doblar a la derecha. No. Así es cuando pasan las macanas, ¿no? Ay, gracias, sí. Bueno, qué bueno por esta turista. Pausa. ¿O qué tiene algo más? No, en lo político contar que faltan 2 meses para el cierre de listas, por lo menos a nivel nacional, y no se sabe absolutamente nada de lo que va a ser el oficialismo. Cuentan los que están ahí que vuelven a depender de lo que decía Cristina. Primero si va o no, y si no va, a quién ella le pone el dedo. ¿A quién bendice? O maldice. O maldice, como hizo con Alberto, ¿no? Porque yo lo que no puedo creer es que estemos a punto de, por lo menos en este sector político, ¿no? A punto de caer en la misma. Estamos terminando una gestión terriblemente lamentable, que es consecuencia de lo que ella eligió. Es cierto. ¿Y ahora qué van a hacer? Darle la potestad otra vez, que elija otro tipo y que ahora le salga bien. Así que en el oficialismo están en esta a nivel nacional, y a nivel local están con este tema de que van a prohibir los frentes, que van a modificar la ley de lema para prohibir los frentes electorales. Están viendo cómo la pueden modificar la ley de lema, no eliminarla. Modificarla otra vez para beneficio del oficialismo. No gobiernan en su casa, van a gobernar... Perdón. 11 de la mañana. Estamos en cuenta regresiva, ya hay que empezar a definir, ¿no? Esta cuestión de una vez por Qué todas. incertidumbre, ¿eh? Cuánta incertidumbre. República Argentina. No lo entenderías. 11 de la mañana, 4 minutos. Esto es Arriba al Día. Quédate que hay buena música para levantar la mañana. Mejor ataque fatal. ¡Ey! Muéstrame los dientes. Tu terror sagrado y mortal. ¡Ey! Muéstrame los dientes. Y tu sombra resplandeciente, escapándose, estaba el cuerpo sin voz, gritando. ¿Acaso reviviste todo? Muéstrame los dientes, tu mejor ataque fatal. Muéstrame los dientes, tu terror sagrado y mortal. Muéstrame los dientes. Abrazo tus pies en otros pies. Abrazo todo cuanto ves. ¿Acaso eras un dios gritando? ¿Acaso redimiste todo? Un secreto.
fatal. Hey, muéstrame los dientes, tu perro sagrado inmortal. Hey, muéstrame los dientes. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Milei, mi compromiso es bajar la inflación y la voy a bajar a garrotazos. El diputado y precandidato presidencial de La Libertad Avanza aseguró que su objetivo en un eventual gobierno sería bajar la inflación y que lo haría a garrotazos. Lo dijo en una recorrida en San Juan tras su visita a Tierra del Fuego y su participación en el foro Yao Yao en Bariloche. Las chances de hiperinflación son enormes. El mandato es claro, baja la inflación o te pongo un boleo. Con la dolarización es más rápido. Si no, meto un ajustazo en el sector público que me va a absorber los pesos, argumentó el economista. Jorge Macri puede ser una continuidad de la actual conducción del PRO. El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que internamente el PRO debe bajar su nivel de enojo y se mostró confiado de cara a las próximas elecciones. De esta manera, el funcionario les puso paños fríos a la interna dentro de su espacio, que se generó por la decisión del jefe de gobierno y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, de convocar elecciones concurrentes con boleta única electrónica. Desde China protestaron por los comentarios del presidente surcoreano sobre Taiwán. El máximo mandatario de Corea del Sur dijo que el conflicto es similar al de Corea del Norte y culpó al gigante asiático de intentar cambiar el statu quo por la fuerza. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino calificó de inaceptable la declaración. San Lorenzo venció sobre la hora a Platense. Con gol del colombiano Rafael Pérez a los 48 minutos del segundo tiempo, los Cuervos se impusieron ante el Calamar en un partido por la 13ª fecha de la Liga Profesional de Primera División en el Nuevo Gasómetro. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te expreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza.
Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor fruta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Afinamos los sonidos. Para arrancar una mañana a pura música. Acá en la radio del rock nacional. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Esto es Arriba al Día en el 100.9 de tu dial, acá en Radio Nuevo Día. Desde Ciudad del Este nos están escuchando allí en la triple frontera nacional con Paraguay y con Brasil, del lado paraguayo en este caso. Así que le mandamos un saludo grande al pana que anduvo... Estará cruzando el nuevo puente. Creo que ya está inaugurado el nuevo puente. No sé cómo se llama. No, es el puente que une... ¿Puente de la Amistad es el viejo? Sí, el viejo. Pero este puente no lo vemos uno del lado del frente. Este puente une Foz con Ciudad del Este. Es enorme el puente. Perfecto, le mandamos un abrazo grande. Iremos a constatar que cómo ha quedado el puente. Claro, muchas saudades. Você tem saudades. Está del otro lado de la línea telefónica Eduardo Chiche Japes, quien es entrenador de Hispanoamericano, que ayer ganó en la noche del domingo cerrando el fin de semana deportivo. En el tercer juego de la serie ante Deportivo Viedma, recordamos, fueron a Río Negro, perdió en primera instancia Hispano, después ganó, ayer volvió a ganar, 2-1 puso la serie y queda match point de cara al partido que mañana jugarán
en el Juan Bautista Rocha. En caso de ser necesario, se jugará un último partido ya en Río Negro. Pero en este caso, Hispano ha tenido una muy buena actuación y ha vuelto a afianzar, digamos, un andar desde la llegada de Japes, que era el que necesitaba o el que requería para sostener sus sueños de ascenso. Jape, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián, los saludamos desde Radio Nuevo Día. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, buenos días. Héctor, Julián, un gusto y saludar a la audiencia. Bueno, está a un partido de pasar a semifinales. Son muy arduas y muy intensas estas instancias de playoff. Usted con una larga trayectoria en el básquet nacional, sobre todo en Argentino de Junín, que es el club donde uno lo referencia, conoce bien estas instancias y este certamen tan federal. Pero le pregunto puntualmente por el día a día, porque eso es lo importante de estos momentos, ¿no? Ya el ciclo, la temporada larga va quedando atrás y hoy es importante estar bien el día del partido, ¿no? Sí, dentro de mi trayectoria, la juventud que tengo, ¿no? Eso está claro. Acá me agarrás trabajando con el staff. Estamos nosotros en pleno análisis del partido y bueno, la diferencia de charlar con ustedes, pero bueno, estamos trabajando porque esto es continuo. Lo que ya pasó ayer suma para el resultado, pero la realidad dice de que vamos al cuarto partido, tanto ellos como nosotros, ajustar situaciones y bueno, en eso estamos. Así que estamos trabajando para brindarle información al equipo, porque ahora nos reencontramos a las 11:30 para entrenar y ajustar detalles que, bueno, en definitiva sirve para lo que va transcurriendo con el playoff, ¿no? Chechen, ¿cómo se trabaja estas horas previas con el plantel en cuanto a bajar? ¿Se baja un poco esa intensidad o esa adrenalina que genera el post-triunfo? A ver, uno desde el momento que nos encontramos, una vez terminado el partido en el vestuario, está claro que se disfruta, porque es muy importante, por todo lo que significa, y cuidar la casa, que eso es vital, y haber logrado lo que se logró ayer, ponernos 2-1, bueno, se revitaliza, pero sinceramente una vez que uno termina la charla, automáticamente ya está pensando en lo que viene, ¿no? Y ese es el mensaje, dejando de lado que hay que lograr un relax, un disfrute, y bueno, saber que cuando nos reencontramos hoy a las 11:30, ahora en un ratito ya es otra historia, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Uno disfruta. Lo importante es relajarse rápido y meterse en órbita al día siguiente, ¿no? Que es lo que corresponde. Eduardo, hoy por hoy, después de haber ya el tiempo que ha llegado al club, que ha pasado un montón de cuestiones en esta temporada, deportivamente hablando, ¿qué nos podría destacar de lo que es el funcionamiento del equipo hoy por hoy? ¿Qué es lo que más le gusta y cuál es la cuestión en la que por ahí van trabajando en esta recta final de temporada para, si Dios quiere, poder llegar al objetivo? Acá prácticamente hablo en nombre propio, ¿no? Llevo menos de 2 meses de trabajo con los chicos, ¿no? Y ya desandamos 9 partidos, de los cuales estamos rodando el segundo playoff. Entonces, todos los cambios que ha sufrido el equipo, me parece que lo primero que había que buscar era la tranquilidad en ellos, ¿sí? Segundo, posesionarlos, es decir, ubicar los roles que corresponde a cada uno de ellos. Y después, a partir de ahí, no había margen de tiempo para ubicar los roles. Entonces lo tenían que asimilar y hacerlo rápido. Me parece que habla muy bien de ellos, de los jugadores, porque lo interpretaron, lo entendieron, y bueno, hoy estamos jugando
jugando estas instancias, esta situación, que bueno, que le da una potencialidad a ellos y se sienten una de esas disfrutando y se sienten cómodos en esta situación. Así que bueno, de eso hay que sacar todo lo positivo y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, me parece que después la filosofía de cada entrenador la tiene y bueno, y la quiere plasmar. Muchas veces se necesita una temporada, en este caso yo no la tuve, la estoy teniendo en el rodaje con ellos, así que bueno, por lo pronto seguir como estamos y mejorando. ¿Qué fue lo que lo llevó a... La presión es para poder lograr un puesto alto y quizás no estar peleando por el descenso o alguna cuestión por el estilo, pero sin embargo conlleva una presión importante, ¿no? Con pocos partidos, ya en la etapa definitoria de la temporada y ahora ya afrontando un mano a mano en cada instancia que es de otra intensidad, digo, a lo que es toda la temporada. Mira, nuestra profesión conlleva y convive con la presión, más en el deporte argentino, ¿sí? Entonces, porque el primer fusible siempre es el entrenador, entonces esa es la realidad. Todos los mejores equipos que llegaron directo del cuarto puesto para arriba, son todos entrenadores que vienen con proyectos largos dentro de la institución, tanto en la zona norte como en la zona sur. Entonces, eso es un punto de reflexión importante. Entonces, hay que darle mucho valor a eso. Y después, yo sinceramente no le temo porque he peleado situaciones del descenso, he pasado por cortes y bueno, y ahora este desafío de dirigir hoy la Liga Argentina es muy importante. Y el primero y principal, te voy a ser sincero, Hispanoamericano es un proyecto de Liga Nacional, es una institución que se merece estar en la Liga Nacional, ¿sí? Porque uno conociendo desde afuera sabe la opinión, desde adentro te lo puedo garantizar que es un proyecto de Liga Nacional, ¿sí? Entonces me parece que a estas instituciones la Liga la debe cuidar. Entonces, ¿cómo no voy a tomar un desafío de esta impronta? Respecto de lo que usted hablaba de los proyectos quizá a mediano o largo plazo, un poco la situación económica genera que esto sea así también, ¿no? Que no los clubes, las instituciones tengan que estar, digamos, afianzando a los productos que ya tienen y no cambiando a cada rato porque la economía no lo permite, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente es una situación que muchas veces el descenso lo ha perjudicado, en este caso a Hispanoamericano, ¿no? Pero me parece que dentro de lo que es lo lejos que pareciera como que queda Río Gallegos para todas las instituciones demás, me parece que hoy lo que es logística de Hispano, lo que es todo, me parece que hay que sacarse el sombrero. Entonces me parece que uno cuando toma estos desafíos lo que más quiere es lograr que vuelva rápidamente. Pero bueno, hoy el recorrido es más largo. Bueno, agradecerte la diferencia y seguramente quiero que invites a la gente que concurra a este partido mañana en el gimnasio Juan Bautista Rocha. Sí, me parece que queda demostrado que la gente se invita sola, ¿no? Uh-huh. Porque sinceramente ayer hubo un marco, y ya todos los partidos que yo he dirigido acá, hay un marco tremendamente que acompaña y se hace sentir y mucho. Me parece que, te voy a ser sincero, esto es recíproco. Cuando el equipo da, la gente se entusiasma. Y cuando la gente se entusiasma, el equipo lo siente. Me parece que es recíproco. Bueno, esperemos poder restablecer este contacto en instancias definitorias. Ya lo están siendo, ¿no? Es una obviedad, pero ¿por qué no hacerlo en la semifinal o en una eventual
final también, sería un placer para nosotros poder restablecer este contacto. Sí, no hay ningún problema. Perfecto. El tiempo dirá, eso está claro, y solo pienso en el hoy, sí, no pienso de acá a futuro. Perfecto. Así Japes, que, bueno, muchísimas gracias, estamos que tengan un buen día. Chao. Chao, Hasta chao. luego. Gracias. Eduardo Japes, el entrenador de Hispanoamericano Chiche, dijo que está pensando, si yo no escuché mal, en la candidatura de Chazú. ¿O algo así? ¿No? Dijo que pienso en el hoy, dijo. Solo pienso en el hoy, dijo. Qué divertido. Activo. Se me despertó el cerebro de pronto. Karina Taberner, dijimos, está en el Consejo Deliberante, así que vamos a citarla a ella, que estuvo hablando nada más y nada menos en ronda de prensa, junto con otros medios colegas, con el intendente Pablo Grasso. Bueno, trabajar en materia de seguridad, en materia de salud, en materia educativa, en materia de trabajo, de producción, con ese grupo. Después, bueno, la inauguración de nuestro local partidario en zona norte, que es el de Caleta Olivia. Nosotros el de la Cera ya lo tenemos abierto desde hace 3-4 meses, y ahora, bueno, un poquito ir instalando y hablando de lo que va a ser una posible candidatura nuestra, si la gente lo permite, ¿no? Nosotros una instalación y, bueno, ver cómo va a ser el resultado en cada una de las localidades de la provincia. ¿Por qué es esta presentación, teniendo en cuenta que también está sonando, por ejemplo, zona del norte el nombre de Cotillo? Sí, no, bien, lógico. Nosotros lo que queremos es poder tener una competencia importante, que vengan a jugar todos los que tengan que jugar, y yo tengo que buscar los votos, tengo que ir a buscar a los vecinos de cada sector de las ciudades para que tomen en nosotros una propuesta alternativa y mostrar. El 70% aproximadamente, 60% de todas las localidades de la provincia no vino Río Gallego en la última etapa, no conoce lo que se ha hecho, no vio, no sintió lo que realmente progresó la ciudad, para bien o para mal, algunos poco, algunos mucho, ¿no? Pero realmente después de lo que hemos vivido hace bastante tiempo, de no tener un municipio que acompañe lo económico, que acompañe el crecimiento. Nosotros hoy a las 7 de la tarde tenemos otra presentación nueva de lo que va a ser todo el borde costero, ya lanzándolo directamente a lo productivo, a lo gastronómico, digamos. Esto de que la inversión privada tiene que estar en cada uno de los municipios, marca también un antes y un después en cada ciudad. Entonces, es contarlo de otra forma, que te lo cuenten los que participaron, vieron, y nosotros cómo podemos mostrar diferentes alternativas en el trabajo que venimos desarrollando. Pero va a llevar un tiempo, y es lo que nosotros fuimos a hacer ahora a una localidad que realmente dejó mucho para la provincia. ¿Qué, intendente, se habla de precandidatura, posibilidad de candidatura? Porque la ley no te lo permite, Cuando nosotros tengamos el cronograma electoral, ya vamos a saber cuándo son las precandidaturas, las candidaturas de cada uno. Nosotros trabajar para eso, nosotros queremos ser candidatos y vamos a ir por ese camino. Pero usted está firme en su decisión. Sí, por supuesto, sí. Mirá, decían, vamos a desdoblar las elecciones. Bueno, participamos. No, vamos a jugar juntas. ¿Esto está atado a que no están claras, digamos, las reglas de juego a eso? No, las reglas de juego siempre van a ser las mismas. Se puede cambiar una u otra cosa, pero las reglas siempre fueron las que nosotros hemos trabajado durante todo el tiempo. Ahora, si juntan las elecciones y ven que no voy a poder ser candidato a intendente porque tengo que jugar la gobernación, bueno, ese va a ser el camino, jugar la gobernación, digamos. No va a variar el sistema electoral de la decisión que nosotros podamos llegar a tomar. A no ser que hagamos un acuerdo que realmente permita que la provincia sintetice el pensamiento de todo, la persona, el hombre o mujer, sintetice el pensamiento de todo lo que estamos trabajando. Hoy, al no tenerlo, salimos nosotros a poder decir qué es lo que pensamos para poder construirlo con la gente que quiera venir. ¿Si no iría por una reelección en la intendencia usted? Sí, yo estoy viendo, por ahí son tiempos, tengo que tener ganas. A ustedes le apasiona el periodismo de toda la vida para poder hacerlo, ejercerlo. En algunos lugares está más cómodo, en otros lugares no está más cómodo, pero lo hacen con la pasión de siempre. Tenés que tener pasión y ganas. Si no tengo pasión y ganas, lo pensaré y preferiría continuar en otro camino, o desde mi casa, pero nunca fuera de la política. Nunca uno está fuera de la política. Candidato, por ejemplo, decía, usted iría como gobernador. Si tuviera que poner a alguien en la intendencia, desde su punto de vista, ¿a quién pondría? Y no, yo pondría un panorama completo. A ver, yo tengo desde, por ejemplo, mi hermana que trabaja en el IDU, que es una persona que tiene otra visión de las cosas y lo hace de una forma distinta. El Negro Chávez, actual diputado provincial, el mismo Eloy Echazú. Tenemos funcionarios de mi gabinete que puede ir dentro de lo que son las elecciones partidarias. Rocío García, Fadul, el secretario de Comercio, Santiago Gómez, el de la empresa de taxa de colectivos, que hace un trabajo social importante en Calvo, y así te puedo ir nombrando muchos más.
No, porque son muchos de los compañeros y compañeras o allegados que uno ve que a lo largo del tiempo han trabajado al lado nuestro. El mismo Bantienen de la Cámara de Comercio. Hay mucha gente que tiene ganas. Ahora también la gente tiene que elegir y ver si realmente es una alternativa buena o no, digamos, pero en el ruedo hay mucho gente que tiene muchas ganas de poder ser representante de esta ciudad y transformar las realidades como lo tiene que hacer, ¿no? Y después también del parte del radicalismo, acabo de tener muchos también pibes que quieren tener la posibilidad de poder hacerlo, de poder presentarse, bueno, y veremos cómo va a ser lo mejor y seguir con la misma gana para que la provincia siga creciendo, especialmente en mi ciudad que vivo acá. Hasta que se defina esto, ¿va a continuar con el armado en diferentes localidades de la provincia? Sí, nosotros ya mañana justo viajo para poder firmar con el ENOSA lo de la obra de cloaca, así que bueno, automáticamente voy a ver si vuelvo por Comodoro y me quedo un día más, pero la idea es si no seguir trabajando, pero no quiero abandonar mucho Gallego, a mí me cuesta mucho esto y por eso quería terminar esto. Mañana tenemos la presentación, firmamos el convenio con Carrefour donde nos paga la tierra que durante mucho tiempo estuvo sin resolver, nos va a entregar el camión, tenemos la firma de traslado del vaciadero también en forma definitiva, ya vamos a empezar a enterrar fuera del eje urbano, fuera de la ciudad, que eso es algo que realmente quedó pendiente durante mucho tiempo y así, bueno, continuar con cada una de las ideas y los trabajos que venimos haciendo. ¿A qué se refería en el acto de Caleta Olivia cuando usted dijo que había gente que tenía miedo, que los habían apretado, que aprietan los zapatos, pero que igual militan? Por supuesto, porque de todos los lugares, que si no vas a perder el trabajo, que si no es una empresa privada de un lado y no vas a poder seguir trabajando, que si vos sos periodista de un lado y si lo cubrís, no te voy a dar la pauta publicitaria, en esas cosas. Y la realidad, y acá no importa, que no vayan, sé que lo van a acompañar y nosotros voy a convencerlo para poder garantizar eso. Tenemos que discutir, cada uno tiene una impronta y una forma distinta de hacer las cosas. Bueno, a veces no es peronismo, radicalismo, a veces la política en sí, ¿no es cierto? Que piensan que se lleva por ese camino para que la gente poder conducirla, poder seducirla, o poder permitir que te acompañe. Y hay otra forma, hablarlo, seguirlo y en todo caso, si no quiere, bueno, que se tenga las consecuencias de hablar, trabajar y armar algo concreto para poder seguir sosteniéndose en el tiempo, pero a eso me refería desde todo, no únicamente desde un sector determinado. Bueno, gracias, intendente, gracias. Ahí el intendente de la ciudad, hablando de políticas, ¿no? Varias cosas, varios títulos ha dejado el intendente. Bueno, se refirió a que todavía restan definir ciertas reglas del juego, va a seguir adelante, dijo, con su intención, con su candidatura que prefiere hablar, digamos, en potencial todavía de ello. Karina Taverne, con un excelente trabajo desde el Consejo Deliberante, aprovechó, yo creo que era la nota que hoy quería hacer ella, o las preguntas que quería hacer, porque desde temprano estábamos hablando de esto, se lo cruzó y no podía no preguntarle. Un graso por ahí a veces generaliza o extiende, cuando se lo llama a puntualizar, es como, bueno, generalizó un poco. No sé si tratando de poner paños fríos a la situación o de no seguir profundizando en esta interna manifiesta que ya existe dentro del propio Frente de Todos, pero sí diciendo en principio que iba a ser, que si no desdoblaban las elecciones, él iba a ser candidato a gobernador. Así que está decidido, evidentemente, el intendente de Río Gallegos y pensando en cuestiones numéricas, ¿no? Sos el intendente de la capital, la ciudad más numerosa que te otorga un buen caudal de votos y teniendo una gestión que podría considerarse aprobada por parte de la comunidad, ¿cómo no animarse, no? Y ante este panorama, sobre todo, ¿no? Está súper decidido a ir por la gobernación. Sí. Hasta dije, cuando le pregunté si iba para intendente de vuelta, no sé. Sí. Dijo un montón de nombres ahí. Tiró una lista. María Grasso dijo, algún funcionario de su gabinete. Santi Gómez, dijo Santi Gómez, Martín Chávez, Eloy de Chazú, Jonathan Bantienen, dijo, de la Cámara de Comercio. No me río por el nombre Bantienen, sino porque, digo, ya tiró a la pileta un par. Sí, un par varios, unos 10 tiró más o menos. Pero Así uno se imagina si hay ley de lema. Van a ser muchísimos 52.000, sí. Más que para gobernadores. No, sí, totalmente, ni lo dudes.
No me acuerdo cuántos fueron en la anterior elección para intendente, había varios. A ver. Sí, pero no tanto como lo que creo que van a hacer este año. Pues. Cristina Aranda fue candidata a intendenta. Claro. En la elección anterior, que era de la Cámara de Comercio. Entonces no sería descabellado. Entonces pensando que hoy el presidente de la Cámara de Comercio es Jonathan Mantienen. ¿Quién más? Daniel Roquel fue. Leo Roquel. Leguizamón. Roxana Reyes fue también Roxana candidata a intendenta. Leguizamón. Sí, el oficialismo igual había un montón. Sí. No, qué quilombo, acordarme de todo. Pero bueno, sí. La cuestión es que tiró. No sé si da para una nota en el diario con todos los probables de grasa en caso de él ser gobernador o de ser candidato a gobernador, ¿no? Todo lo que él piensa que podrían ser acá. Pero bueno, son un montón. Y además que no expresó a todos, porque si le dejábamos un rato más el micrófono, capaz que no, porque decía... está todos los que nombró con nombre propio, valga la redundancia, y después dijo, y hay varios funcionarios, Claro. varios que están con él que entran en un grupo, en un combo, ¿no? Así que hay un montón que para él podrían ser. Y bueno, si lo ven en una boletánica, no le extrañe, señora. Un ratito nos vamos a ir a Salchaltén, porque profundizando en esto que contaba Fernando hace un rato, los detalles de el rescate de una turista de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, justamente estuvo actuando un gran cuerpo de rescatistas y vamos a hablar con una de ellas. Así que quédate que hacia el cierre de Arriba el Día vamos a tocar justamente un poco de ese tema también. 11:39 de la mañana, frío, al menos yo tengo un frío que no les puedo describir, no sé si soy yo, si me destemplé o qué, me estoy sintiendo bastante mal, le cuento a la gente del otro lado, pero está fresquito, estoy buscando la ventana donde era que tenía, bueno, ya voy a encontrar, 4 grados 9 la temperatura actual en Río Gallegos, nublado, humedad del 93%, ahí está la clave, se esperan lluvias aisladas para horas de la mañana y de la tarde de este lunes y vientos con intensidad de hasta 60 kilómetros por hora. Máxima para hoy de 15 grados. Lejos, bastante lejos por ahora. Ahora sí un poquito de música y venimos con casi el cierre de Arriba. Ganar un gran armario, poder al tulipán campeón, el premio que vas a llevarte. Pues las nenas son cadenas periféricas que son la verdad del preso era el Blackberry. Sale quien vuelve, hay sol, ver transmisión, formar la marca, el fuselaje. Mírale que para hoy ya ves, y la nube y el plano y ves, tentación en el vacío.
varón, volaría sin resolver. Volaría sin miedo, volaría sin varón, volaría sin miedo. Volaría sin doñuería, volaría sin pichón, volaría sin Dumont, volaría sin Madrid. Donuts on the beat. Donuts on the beat. Donuts on the beat. Once de la mañana, 46 minutos en esta jornada de lunes en Arriba el Día. Y te contamos algunos detalles de lo que ha sido el fin de semana. Un accidentado fin de semana en el Chaltén para una turista de 36 años que se perdió y que fue afortunadamente rescatada por el grupo de rescate y que son numerosos y que desarrollan una tarea significativa en esta latitud. Y estamos con Ángeles Felgueras, que formó parte del grupo de rescate, de hecho, que terminó hallando justamente a esta joven de apellido Zárate. Ángeles, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, te saludamos desde aquí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Por acá todo bien. Bien, fresca mañana nos imaginamos por allá, ¿no? No tanto, mucho viento. Mirá Pero vos. el frío no tanto, por suerte. Bueno, Ángeles, ¿y qué labor la del fin de semana? ¿Cuánto despliegue, cuánto trabajo con un final feliz, no? La verdad que sí, estuvo muy interesante, intenso. Tuvimos miedo porque no sabíamos dónde buscar. El primer día que salimos nosotros con el perro de rescate fue el sábado y no teníamos muy claro dónde estaba esta chica perdida. No teníamos información y con miedo de no encontrarla, sin saber en qué situación estaba. Por suerte,
domingo, ayer a la mañana, salimos de nuevo con 2 compañeros y el perro Ras de rescate, y por suerte la encontramos muy temprano, la encontramos a las 8:40. El perro es el que hizo la búsqueda fina, nosotros le damos las indicaciones al perro y el perro rastrea. Y en el último valle, con la primera luz del día, encontró el rastro y nos marcaba que el rastro estaba en el río. Entonces teníamos que tirarnos al río, porque evidentemente el rastro se perdía ahí. Y por suerte el perro ladró, porque él cuando encuentra algo ladra, y del otro lado del río, lejos, los empieza a escuchar voces, empezamos a escuchar a Romina, y la alegría fue inmensa. La verdad que fue uno de los mejores momentos, porque fue inmenso saber que estaba, que hablaba, que existía, Claro. que probablemente iba a estar bien. Sí, porque además seguramente con el correr de las horas y con circunstancias climáticas que ya empiezan a extremarse cada vez más, si bien la búsqueda seguramente se desarrolla, muchas veces uno inconscientemente empieza a pensar en lo peor, ¿no? Sí, es así. Cuando pasa más el tiempo, más difícil es encontrar a alguien bien, digamos. Claro. Pero muy fuerte Romina, la verdad. Sí. ¿Y cómo estaba ella? Porque se habla de fractura de radio, principio de congelamiento. Sí, había perdido el calzado el viernes a la tarde, o sea que caminó muchísimo sin calzado. Y sí, después nos contó que se cayó como por unas piedras y parecía bastante lesionada la mano izquierda, y los pies sí los tenía poco oscuros así. Yo no soy médico, así que no sabría decirte exacto, pero bueno, tenía mucho dolor en los pies. Che, Ángeles... Pero tenía un ánimo muy, muy favorable para que esté bien. Qué bueno. Che, Ángeles, te quería consultar respecto a la perrita Ras. ¿Hace cuánto lo tienen? Ras tiene 8 años. Ajá. Acá, la dueña de Ras es Carolina Codó, la doctora. Ajá. Y le empezó a entrenar cuando llegó acá, debía tener 4 o 5 meses. Mirá vos. Y bueno, yo ayudé, como somos bastante amigas, ayudé muchísimo en entrenamiento para búsqueda, y también por eso me animé a llevarlo yo, porque el que le da las órdenes siempre es Carolina. Ajá. Como no estaba, dije, bueno, trabajé tanto con el perro que dije, yo me animo. Claro. Y feliz de haberlo hecho. Qué lindo. Una rescatista más y una importante labor la de ella, ¿no? Sí. Ángeles, Perdón, sí. no te escuché. No, que destaca justamente el trabajo de la perra como rescatista. Yo te quería preguntar a vos, ¿qué es lo que te llevó a ser rescatista y que te llevó hasta el Chaltén particularmente? Yo estoy acá hace 20 años, vine porque tenemos unas tiendas de ropa, de alquiler y venta de equipo de montaña, y después me estoy involucrando con el pueblo, y hace 10 años más o menos que formo parte de la comisión de auxilio, que me parece un trabajo hermoso, todo ad honorem, y la sensación es increíble cuando se junta tanta gente para ayudar a un desconocido, desconocida, y esas situaciones son muy lindas, que habla muy bien de las personas, porque todos dejamos todo en ese momento, amigos, casa, familia, trabajos, para buscar a alguien que queremos que salga, ¿no? Y nada, es eso más que nada, ayudar. Ángeles, ¿alguna recomendación a aquella gente que va a visitar el Chaltén, que tiene pensado viajar, visitar y participar de alguno de los senderos, de algunos recorridos, máxime en este tiempo ya donde se acerca el invierno? Fundamental, buena indumentaria, buen abrigo. Otra cosa que nos dimos cuenta que hay que empezar a comunicar un poco más a la gente es que dejen avisado en el hotel, en el hostel, algún familiar, dónde van. Sí. Muchas veces cuando viajan solos no dicen dónde van, a qué valle van a ir a caminar ese día. Y para nosotros es mucho más sencillo tener alguna información de algún pariente o del hotel o de cualquier lugar que nos digan, no, la señora iba a tal lado o tal otro. Eso es muy importante. Y abrigo, linterna. En esta época linterna es fundamental porque los días son muy cortos, muy poca luz.
Ángeles, por último, consultarte cómo fue el momento que ustedes se encontraron con Romina y de allí cómo se desarrolló todo el operativo hasta que ella, digamos, fue evacuada. Nosotros la encontramos del otro lado del valle, como te comentaba antes, y Leo por radio se comunicó bueno, estamos todos comunicados todo el tiempo, ¿no? Las 50 personas que salimos. Le avisamos el punto donde estaba, volamos un dron también para encontrarla de arriba porque no la veíamos. Estaba muy metida en un bosque de nires y muy tapada, y otro de los chicos que estaba más cerca de ella, del otro lado del valle, logró localizarla. Nosotros íbamos marcando, porque lo seguíamos al chico al otro rescatista, Sí. y le íbamos marcando por radio por dónde bajar. Y él fue el primero que llegó en contacto con ella. Nosotros tardamos más porque teníamos que usar 2 ríos a pie para dar la vuelta. Y nada, ella estaba muy emocionada y después ya fue llegando nosotros, que éramos 3 en nuestro grupo, más el perro, y en el otro grupo donde llegó Marcos Aguiló, el que le dio el primer contacto, eran 7 ellos. Y ahí le cambiamos la ropa, le dimos de comer, le dimos té, para que levante la temperatura, ¿no? Porque estaba muy agotada. Llegaron con lo justo. Qué bueno que haya podido tener este final, esta historia, porque bueno, sobre todo en época de verano, ¿no? Damos cuenta que es una zona donde suceden muchos accidentes, donde muchas vidas en el medio de la aventura se pierden, y en este caso, bueno, será una historia más, seguramente la historia de la vida de Romina, pero qué bueno que pueda contarla. Sí. Y bueno, y después sí aparecieron gente de parques nacionales con la camilla Kong, y con la camilla Kong la evacuamos por medio de la montaña hasta el pueblo. Y ahí ya después se fue al puesto sanitario. Vino un médico también al rescate para hacerle los primeros auxilios. Así que estuvo muy bien todo. Perfecto. Ángeles, ¿qué ha establecido contacto para seguir charlando y sobre todo también tener recomendaciones de ustedes para quienes viajan allá a Chaltén a recorrer, a conocer, a enamorarse un poco más de esta Patagonia? Y te agradecemos y destacamos mediante vos también el trabajo que hacen los rescatistas allí, que como vos resaltabas es un trabajo ad honorem y que se hace con una gran pasión, sobre todo con una gran empatía para con otros que llegan allí. Bueno, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos y felices de este final de esta historia. Te mandamos un abrazo grande y esperemos que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Ángeles Felgueras dialogaba con nosotros. Ella es rescatista allí en el Chaltén y desde su labor ayudó a que la vida de Romina continuara, por decirlo de alguna manera, y que hoy Romina pueda estar pensando en recuperar su muñeca y volver a sus pagos para contar esta historia tremenda. Tremendo. Y qué tremendo lo del perrito, ¿no? Rust se llama. Sí. Perro de rescate que, según cuentan en el Chaltén, es el perro de una médica. Sí, Se sí, llama sí. La doctora Codó. La doctora Codó, sí. Forman parte de la Comisión de Auxilio del Chaltén. Ella contaba, Ángeles, recién que ella fue de las que lo entrenó al perro, por eso pudo salir con él, porque si no el perro responde a la dueña. Sí, si no. sí. Es una raza de perro muy inteligente. Tremendo. Sí. Uno ve videos en internet, sobre Sí. todo, yo no lo he visto nunca en vivo e en directo, pero cómo rodean a las ovejas, cómo las suben, un perro sube a todas las ovejas a un camión, por ejemplo, y vos decís, ¿cómo hace? Increíble, y algunos lo hacen en un ratito nada más. Sí. Así que sí, una raza de perros muy inteligentes. Bueno, hablamos de siniestros viales, lamentablemente de la pérdida de vidas este fin de semana, hablamos de política, hablamos de deporte, que también estuvimos charlando con Chiche Japes, entrenador de hispanoamericano. En este caso nos fuimos hacia el Chaltén. Un programa bastante variado, que ha pasado bastante rápido, te digo también. Empezamos cerca de las 9:30, es cierto,
pero ha pasado bastante rápido y obviamente todo lo que charlamos aquí tendrá reflejo en el diario nuevodía.com. También hablamos del conflicto docente, no hablamos Sí. con un protagonista porque se nos cayó el que iba a hablar, que era Nicolás Pereira. Quizás Beto ¿Se fuera de cayó porque contexto, se quedó en silencio o no, porque no se...? se le complicó. Se cayó. Capaz él o Javier Fernández pueden hablar en fuera de contexto Seguramente. con los chicos, y si no mañana, porque en realidad hay que esperar o las novedades más allá de lo que se puede hablar hoy, digan el primero de las 120 horas, el primero de los 120 5 días horas, de sí. paro que tenemos esta semana. Más allá de todo lo que se pueda decir, la realidad es que hay que esperar al Congreso Provincial de mañana. Y ahí el gremio va a definir si acepta o no se supone, ¿no? La última oferta del gobierno. Hoy habrá asamblea en cada una de las localidades. Podremos ir conociendo, en tal caso, Y ahí cuáles son las directivas de cada una, Ahí ¿no? se empieza más o menos a tener una noción de para dónde van los mandatos, ¿no? Y después se acuerda en Congreso Provincial. Exactamente. Así que estaremos atentos, porque mañana será el Congreso, el miércoles están convocados. El gobierno en el parte que emitió ayer, justamente en el cual insta a la contestación a la propuesta, o no insta, obliga un poco, le dice, bueno, esperamos su respuesta el miércoles, perdón. Dice que en dicho parte, según la propuesta realizada, es lo que ya hablamos, del 30% del ítem título, un aumento real en el salario del 8,11 para todo el sector docente, dice el gobierno provincial, y que sumado al 7% de la cláusula gatillo por la inflación sería un 15,11 el aumento que percibirían por el mes de abril. Esto acumulado en el primer trimestre del año significaría, según el gobierno, lo voy a aclarar cada rato porque si no después queda como, el pibe dijo que en el primer trimestre 34,13, mientras que la inflación acumulada, dice, en el mismo periodo, en este 2023, es de 18,9. Es decir, que el gobierno estaría dando casi un 15%, según el gobierno mismo, 15% más de lo que ha sido la inflación hasta el momento en la Patagonia, según el gobierno. Los saberes del mes de abril superarían en un 14,25% a la inflación, y esto representaría una recuperación del salario docente del 20,79%. Yo no sé qué estamos debatiendo, si esto es así, ya está. Hay una placa que es la que estuvo compartiendo muchos docentes, que supongo yo que no sé quién la hizo. Ya bastante detallada la cuestión, pero por ejemplo, voy a tratar de sacar números. A ver esa plaquita. Dice, con tope de 18 dice? horas menos es proporcional. Dice, el título docente en marzo de cada nivel, modalidades en todos los cargos. Y dice, esto debían pagar 62.014,96. Esto nos pagaron 47.703. La diferencia que nos falta cobrar es de 14.941.000 pesos. El gobierno ofrece 30% en el título, o sea, 47.703, que es los que les pagaron, más el 30%, 62.014,576. Dicen básicamente que hay una deuda, que es lo que les ofrecen, que les deben a los docentes por el pago en marzo de 14.941 pesos y que les ofrecen, con este aumento al título, 14.311. Y dicen, es decir que transformaron la deuda en una propuesta de aumento para cobrar con los saberes de abril, y encima son 630 pesos menos. Reperfilamiento de deuda se llama. Claro, ellos dicen que hay una deuda que le deben de la diferencia de enero a febrero, que no cobraron en marzo, que es lo que le están ofreciendo como aumento ahora. Son los pillines, Entonces, a ver, dicen por ejemplo, título hábil, cobró 33.392, debió cobrar 43.410, le deben 10.000, le ofrecen 10.000.
Título superior, cobró 31.000 pesos. Debió cobrar 40.000. Esto título. Ese es el título, el ítem título, sí. Ítem título, cobró 31.000. Debía cobrar 40.000. Le deben 9.302. Le ofrecen 9.032. Es el título hábil, título superior. Ahora el título, dice el título. El que tiene cobra ítem título solo, cobró 30.053. Debió cobrar 39.069. Le deben 9.016 pesos. Le ofrecen 9.015 pesos. Le decimos le van a quedar debiendo un peso, en ese caso. Entonces lo que plantean quienes estudiaron el caso de lo que les deben por título es que es exactamente casi eso o un poco menos lo que les están ofreciendo como aumento. Sí. No sé si se explica. Sí, entiendo. Entonces desde ADOSAC dicen, o al menos alguien que forma parte, convirtieron lo que nos deben del título desde marzo en un aumento para abril. Y se pregunta si no es la paritaria el instrumento legal que homologa este tipo de situaciones. Así que dicen que es una... ADOSAC filial Caleta Olivia hizo esto. Todo este cálculo, ¿no? Sí. De lo que les deben por título, que ahora se transformó en una propuesta de aumento. Y dicen que es una trampa. Así que por lo menos esa filial, yo creo que ya sabemos qué mandato va a llevar, ¿no? Va a ir por el... Pero en resumen, por lo menos desde ADOSAC, Caleta Olivia sacaron cálculos y dicen que en marzo les debieron pagar por el ítem título de promedio 14.000 pesos que les deben, y es lo que ahora les están ofreciendo como aumento. Así que ellos dicen que es una trampa. Estaremos atentos entonces a lo que determinen las asambleas, el Congreso Extraordinario Provincial y lo que expresen también los representantes docentes. Ojalá que podamos tener alguno en la tarde de hoy aquí. Le mando un saludo a Leo Méndez, que me comparte un link de YouTube respecto del litio en Argentina. Yo estuve mirando un par de informes al respecto, no hay que dormir con eso, porque nos lo van a pelar y vamos a quedar... Chile y México ya nacionalizaron el litio como recurso de nosotros, lo estamos regalando. De hecho, veía que estaban entre 70.000 y 90.000 dólares la tonelada, y en Argentina se declaraba que se vendía 7.000. Sí. No sé, raro. Leo Méndez también nos compartió un audio que les voy a compartir a vos y a Brian para ver si sobre la victoria de Hispano. Perfecto, a Brian, que vaya Brian nomás. Hincha de básquet, los sí. fieles. Exacto. De la primera hora, él podría decir que yo lo conozco a Néstor, ¿viste? Cuando pasa eso de la primera hora, bueno, en este caso... ¿Y cuánto tenías vos? Hispanesa. 3 años. Sí. Yo lo conocía a Néstor de la primera hora. Juan, 15 años. A propósito de esto, Néstor vuelve, el Instituto de Formación Política, Néstor vuelve, invita a una charla presencial y también por Zoom con los compañeros de educación, en una charla justamente de este espacio, obviamente kirchnerista, obviamente oficialista, que tendrá su charla respecto de La Néstor educación. hizo fin de semana un acto acá en la ciudad capital, estuvo... Se muestra bastante en ¿cómo se desacuerdo, llama? Daniel Álvarez. Daniel Álvarez. ¿Vieron el local que inauguró el máximo MK? No, ¿cuál es el de allá de donde era Emanuel Calzados? Sí. Ah, ¿lo inauguró? Pero, o sea... Yo te no mandé es un la elogio a foto ellos, hace un par, ¿no? Es un elogio al estético, hermoso, así le pusieron plata, los vi, ¿A todo dónde adentro, es? Sí, nuevito. tienen microperforado, todo. Muchas luces. ¿Dónde era Manuel Calzado en la última, antes de la acción de aquí de Kirchner y sí, Ameguino? antes de llegar a... Sí, a Ameguino. Casi frente al Consejo de Sí, no. A la minería. Secretaría de Minería. Ah, minería. Ahí está. Me mirá, sorprendió, no lo había visto, pasé ayer a la noche. Sí. Y es una unidad básica moderna. 2.0, Sí. 3.0. Sí, ¿Y con a qué, plata. digamos, a qué... La MK. ¿A qué Yo le mandé hace 2 meses, 3 meses, le mandé que ese local estaba ahí ya ploteado, pero no sabíamos qué era. Inaugurado ya. A mí me llama mucho la atención que los políticos acá sigan yendo a pedirle permiso a Máximo Kirchner. ¿De qué estamos hablando, Sí, muchachos? porque es el hijo de la mamá. Sí, pero bueno, no soy intendente hace 10, 12, 15 años de tu ciudad y todavía vas y pedís permiso. Déjame joder. Sí. No tenés autoridad de nada. En el kirchnerismo es así, siguen existiendo el verticalismo. Pero como yo el te derecho, creo que como Cristina. el derecho el derecho de propiedad, ¿no? Sí, de Esto lo piso. hice yo, Ajá. fabriqué yo.
Sí. Así que los que En este vengan. caso sería mi papá Claro. y mi mamá. Claro. No te acuso con mi mamá y sabes lo que sea. Claro, sí. Acosarlo con tu mamá. Ah, Kiko. ¿Qué? Entonces compartimos el audio de Leo Méndez antes de ir retirándonos de este espacio. A ver qué cuenta Leo. Un saludo para toda la gente del diario y de la página y de la radio Nuevo Día. Comentarles rápidamente el importante paso que dio ayer Hispanoamericano con un triunfo contundente que puso la serie 2-1 y con un supuesto y ojalá triunfo el día martes pasar a la próxima ronda. Realmente, y creo que era lo que todos esperábamos de Hispanoamericano, el que esté en su mejor momento en los playoffs, que es en donde se define este campeonato y el posible ascenso. Primero, para poner un poco en contexto, la Liga Argentina es muy complicada, muy difícil, muy pareja entre los diferentes equipos, en donde ganar de visitante es bastante complejo, lo que logró el otro día Hispanoamericano. Y un poco desde este contexto o de esta reflexión que hago, un poco resaltar este triunfo tan importante de Hispano. Primero de visitante, ayer en forma contundente por más de 20 puntos en algunos momentos del partido, en donde realmente Viedma quedó un poco sacado, para denominarlo de alguna manera, utilizando una metáfora de la cancha, lo sacó de la cancha Hispano. Muy importante la puntería de 3 de parte del equipo, y quiero rescatar a Charlie Huemo, que creo que fue muy importante con su triunfo para un poco despegarse en el tanteador del Hispano y después un poco poder manejar la diferencia. Volver a repetir que es muy difícil este torneo. En un supuesto pase del Hispano a la próxima ronda se enfrentaría con Racing de Chivilcoy, que ayer muy contundentemente le ganó a Pico Fútbol Club con un 3-0 en la serie, y que creo que es el equipo a vencer, un equipo muy sólido, un equipo muy fuerte, que fue hubo 2 equipos que le ganaron a Hispano de local. Uno de ellos fue Racing de Chivilcoy en el primer partido de Hispano de local, y el segundo fue Zárate Vázquez, que terminó segundo. Así que vuelvo a repetir, es muy difícil, pero no imposible. Y obviamente esperando que Hispano esté en su mejor momento en estos playoffs para un potencial ascenso. Gracias, Leo. Muchas gracias a Leo Méndez que nos mandaba este Tremendo audio. análisis, porque también hace alusión a quienes podían ser, en caso de pasar Hispano, quienes podían ser los equipos que enfrente y la calidad y cómo llegan esos equipos, ¿no? Exactamente, Racing de Chivilcoy eventualmente será el rival, así que estaremos atentos a lo que suceda. Mañana a la noche define la serie, o ojalá que pueda definir la serie Hispano en condición de local, si no deberá viajar a Viedma y jugar un quinto partido para desempatar en caso de perder mañana. Hemos sido una vez más arriba el día. ¿Algo para agregar antes de retirarnos? Nos vamos entonces. Hasta mañana a las 9, cuando restablezcamos este contacto con vos. Podés seguirnos a través de las redes sociales, el diario Nuevo Día. Parece que el capo de Zuckerberg nos está levantando la penitencia, así que... De ratitos. Vale, Zuckerberg, te voy a ir a buscar, no ¿Qué te te hagas pasa, el vivo. Marco? Que estamos acá con Nica. Hablamos para quienes no están entendidos, de que en el Facebook de Nuevo Día, que tiene 125.000 seguidores, está... Desde hace un Baneado. tiempito tenemos como una suspensión de Facebook técnica por un video que nada de malo tenía, pero según Facebook ha roto las normas. Era un video de un ataque en Israel, una cosa así, esas cosas internacionales. Entonces Facebook, que ya de por sí te muestra, de los seguidores que tenés, te muestra a un porcentaje, o sea, la mitad. Bueno, ponele que de 125.000 nos mostraba a 80.000, ahora nos muestra a 10.000. Sí. Entonces perdimos mucho tráfico en Facebook por eso. Me di cuenta que en las historias, sí, ahí tiene mucha más réplica que en las publicaciones, las cosas, así que será Puede que ser porque vamos por ahí. el muro en sí es lo que está como Claro, sancionado. sí, porque una noticia que tenía, creo que 10 reacciones, tenía 5.500 vistas en Facebook, en historias.
Así que de última chequea ahí las historias, que vamos a estar actualizando. Ha sido un placer nuevamente compartir con vos una mañana más en Radio Nuevo Día. Vamos a ver si repunta este lunes. De alguna u otra manera está gris por el momento la ciudad de Río Gallegos. Karina Taverne con un excelente trabajo desde la calle, en este caso en el Consejo Provincial, no, el Consejo Deliberante del municipio de Río Gallegos. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. De este lado de los micrófonos, Héctor Mancilla, Fernando Tornú y Julián Quirós acompañándote una mañana más. Hasta mañana martes. Chau. Hasta mañana. Chau, Chau. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Tengo tanto amor. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Tengo tanto amor. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Dime, te calienta cuando te hablo en español. Acelero como un Lambo fuera de control. Ese culo gringo está pidiendo vacilón. Juntos somos la maldita evolución. Ando con mi gente y no tengo miedo. Esa fue la patrulla cazando perros. Tengo tanto amor que nunca me muero. Y los bandoleros no les tengo miedo. Sorry, no dudes de mí. Yo siempre volveré contigo. Tengo tanto amor que no tengo miedo.